Una voz temblorosa, pequeños dedos aferrándose por vida, y un corazón de madre convertido en piedra. Este fue el momento en que la niñez de Rosalie Voss terminó en un puente oxidado profundo en las desoladas orillas del río del sur de Illinois, cientos de millas del único hogar que ella conoció. Su padre era Killian Voss, un hombre cuyo nombre hacía a hombres adultos callarse, un constructor de imperios quien controlaba cada sombra en la ciudad. Pero mientras su hija colgaba sobre el oscuro vacío esa noche, todo su poder y dinero manchado de sangre eran inútiles para salvarla. Esta es una historia de un pecado que el tiempo no pudo ahogar, y un destino que contra todo pronóstico se negó a morir. «Por favor, mami, no me dejes ir». La voz de la niña pequeña tembló como una hoja atrapada en el viento. Sus dedos pequeños, congelados y resbaladizos, se aferraron desesperadamente a las muñecas de Camille Ashworth, mientras su cuerpo colgaba suspendido en el aire, justo al borde del viejo puente abajo. El río se agitaba con una fuerza oscura, golpeando contra las rocas como si estuviera reclamando algo que aún no le pertenecía. Rosalie lloró sin control. Sus piernas pataleaban salvajemente en el vacío, buscando tierra que ya no existía. El viento azotó su vestido y llenó su boca con aire helado. Sus ojos bien abiertos, llenos de puro terror, miraron hacia la mujer que ella llamaba mamá, esperando encontrar compasión. Pero ella no la encontró. Los ojos de Camille estaban todavía demasiado quietos, sin lágrimas, sin vacilación. Solo un agotamiento profundo, hasta los huesos mezclado con algo mucho más peligroso. Resentimiento. Ella se había casado con Killian Voss hace 2 años, creyendo que se convertiría en la reina de su mundo. Pero los doctores le habían dicho que ella nunca podría gestar un hijo propio. Y cada vez que miraba a Rosalie, esta prueba que respiraba, y reía de que otra mujer le había dado a Killian lo que ella nunca pudo. Algo dentro de ella se rompió un poco más hasta que no quedó nada más que odio. «Has arruinado mi vida», Camille susurró, su voz rota pero firme. «Por ti nunca seré suficiente». Rosalie sacudió su cabeza, sollozando. «No, mami, no hice nada. Por favor, mami, no hagas esto. Te quiero, seré buena». El puente estaba completamente desierto. Era uno de esos lugares olvidados en las afueras donde el ruido de la ciudad no podía llegar, donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. El hormigón estaba agrietado, la barandilla oxidada, y nadie lo había cruzado en años. Camille sabía eso, por eso exactamente lo había elegido. Por un segundo, sus manos se tensaron, sus dedos se apretaron alrededor de las muñecas de la niña. Rosalie gritó, creyendo que ese era el momento en que sería tirada de vuelta a la seguridad. Pero fue solo una cruel ilusión. El rostro de Camille se endureció. «Todo lo que tuve se fue por ti», dijo ella a través de dientes apretados. «Mi paz, mi alegría, mi vientre». Y entonces, sin un grito, sin otra advertencia, ella la soltó. El chillido de Rosalie rasgó el aire nocturno. Fue un sonido corto, penetrante que desapareció entre el viento y el eco del puente. Su pequeño cuerpo se desvaneció hacia abajo, girando una vez antes de golpear el agua. El impacto contra el río fue violento. El agua se abrió y cerró inmediatamente, como si nada hubiera pasado. Silencio. Camille se quedó congelada, su corazón golpeando contra su pecho. Miró hacia abajo. El río continuó su curso, indiferente. Por un momento, burbujas subieron a la superficie, luego desaparecieron una por una. No más movimiento. Ella respiró una vez, 2 veces. «Está hecho», ella murmuró. «Se acabó». Ella se giró lentamente, caminó al coche y se sentó detrás del volante. Sus manos temblaban, pero su rostro permaneció rígido. Ella encendió el motor y se alejó del puente sin mirar atrás. Lo que Camille no sabía era que el río no le había quitado la vida a la niña, solo le había quitado su memoria. Y lo que el destino no había revelado aún era que en algún lugar río abajo, una chica de 20 años llamada Iris Calloway, una chica que había crecido sin nada, que había sobrevivido casas de acogida y violencia y todo tipo de abandono que el mundo podía lanzar a una persona, estaba a punto de sacar a una niña moribunda del agua negra con sus propias manos.
Y ese único acto un día la llevaría cara a cara con el hombre más peligroso de Chicago. No como su enemiga, sino como la mujer sin la que él no podría vivir. Si ya estás enganchado, aplasta ese botón de me gusta para que más gente pueda encontrar esta historia. Compártelo con alguien a quien le guste un buen drama y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Porque lo que Killian Voss hizo cuando descubrió quién tiró a su hija de ese puente, esa es una clase de furia que esta ciudad nunca ha visto. Al mismo tiempo, solo unas pocas millas río abajo de ese mismo puente, cerca del tranquilo pueblo de Grafton, una vieja camioneta plateada gris descolorida se arrastraba por un camino de tierra que corría al lado del río. El faro izquierdo parpadeó como si estuviera a punto de morir. El derecho había estado muerto desde la semana anterior. Detrás del volante se sentaba Iris Calloway, de 20 años, delgada, su cabello recogido alto para revelar un cuello esbelto marcado con picaduras de mosquito, ojeras bajo sus ojos por falta de sueño y manos ásperas de hacer demasiado trabajo para alguien de su edad. Todo lo que Iris poseía en este mundo cabía dentro de una mochila de lona en el asiento del pasajero. 2 cambios de ropa, una caja de vendas adhesivas, 47 dólares en efectivo y una pequeña fotografía descolorida de ella a los 3 años, sentada en el regazo de una mujer cuyo rostro ella ya no podía recordar. Esa era su madre, o al menos la mujer que el hogar grupal le había dicho que era su madre. Iris había sido huérfana a la edad de 3 años después de un incendio en casa, en medio de una noche de invierno, en el lado oeste de Chicago. Sus padres no salieron. Ella sí, porque un vecino rompió la ventana del dormitorio y la arrojó a través del humo negro al césped afuera. Desde ese momento, Iris entró al sistema de acogida de Illinois y nunca una vez salió de él por ninguna puerta que condujera hacia la luz. 7 familias de acogida en 14 años. La primera la devolvió después de 6 meses porque dijeron que lloraba demasiado por la noche. La segunda la mantuvo por 1 año y luego eligió acoger a un recién nacido en su lugar porque era más fácil. La tercera fue donde ella aprendió que los adultos podían sonreír durante el día y golpear a los niños por la noche. Donde el padre de acogida usaba un cinturón de cuero cuando estaba borracho y la madre de acogida fingía que no podía oír. La quinta fue la que ella nunca quiso mencionar. El lugar donde un hombre de 46 años hizo cosas que nadie debería hacerle jamás a una niña de 13 años. Y cuando ella habló, nadie le creyó porque él era un diácono de iglesia y ella era solo una huérfana sin nadie que la avalara. Iris salió del sistema a los 17 con exactamente una bolsa de plástico negra de ropa y ni un solo adulto mirando hacia atrás. Ella durmió en refugios, luego en su coche, luego en bancos en la estación Greyhound, y trabajó cualquier trabajo que pagara en efectivo el mismo día, lavando platos en un restaurante chino, fregando suelos de motel, sirviendo mesas en bares, cualquier cosa que trajera dinero rápido. A los 19 ella conoció a un hombre llamado Wade. Él le dijo que la amaba. Fue la primera vez que alguien le había dicho eso a Iris, así que ella le creyó. 3 meses después, Wade la golpeó por primera vez. 6 meses después de eso, él le rompió 2 costillas y le destrozó el pómulo izquierdo en el estacionamiento detrás del bar a medianoche. Iris pasó 2 meses en un hospital de caridad. Nadie vino a verla. Nadie llamó. El día que fue dada de alta, ella se miró en el espejo a la tenue cicatriz que corría a lo largo de su pómulo y se dijo a sí misma, «No vas a morir aquí, no así, no por un hombre, no por nadie». Ella compró la vieja camioneta con todo el dinero que había ahorrado y condujo hacia el sur sin plan y sin destino. Solo la necesidad de dejar Chicago atrás. Esa noche, mientras la camioneta seguía a la orilla del río, el faro parpadeó y luego se apagó completamente. Iris se detuvo, maldijo entre dientes, abrió la puerta y salió para revisarlo. Aire frío cortó su piel. El río rugía en la oscuridad. Ella estaba inclinada sobre la parte delantera de la camioneta cuando escuchó algo extraño. No el sonido del agua golpeando rocas, no el viento, sino algo más débil, más fino, como un pequeño animal arañando la superficie del agua. Iris se enderezó y escuchó. El sonido vino de nuevo, esta vez seguido por una tos ahogada. Ella corrió a la orilla del río. Una delgada luz de luna se extendió por el agua negra y ella lo vio.
una pequeña forma flotando hacia lo poco profundo, cerca de la orilla, boca abajo, cabello flotando como algas, ambos brazos flácidos. Iris no pensó. Ella corrió al agua. El río estaba tan frío que casi le robó el aliento en el primer segundo. El agua le subió hasta el pecho. Sus pies resbalaron en piedras musgosas, pero ella siguió. Ella agarró el brazo de la niña, tiró el cuerpo hacia adentro y lo giró. Una cara pequeña azulada, labios morados, ojos cerrados, sin respirar. Iris arrastró a la niña a la orilla, puso el cuerpo en la hierba mojada, se dejó caer de rodillas y comenzó con presiones. 1, 2, 3, 4, 5, respiraciones de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Sin respuesta, ella siguió presionando, lágrimas corriendo sin que ella lo supiera, su boca susurrando como una oración, aunque ella no había creído en Dios desde la quinta familia. «Respira», le dijo a la niña. «Respira. No te dejaré morir. ¿Me oyes? No te dejaré». Entonces la niña tosió. Agua salió a chorros de la boca y la nariz. El pequeño cuerpo convulsionó. Y entonces un débil llanto se escapó, tan pequeño que el viento casi lo tragó. Pero Iris lo escuchó. Ella lo escuchó claramente. Ella levantó a la niña y apretó el cuerpo tembloroso contra su pecho. Envolvió ambos brazos temblorosos alrededor de ella y lloró. No por tristeza, sino porque por primera vez en 20 años de vida, Iris Calloway se había aferrado a algo que no se le escurrió de las manos. «Te tengo», ella susurró al oído de la niña temblando en sus brazos. «No te soltaré. Juro que no te soltaré». Unas pocas horas antes de que Iris Calloway se sumergiera en el agua negra para sacar a una niña a la orilla. Esa mañana en la mansión Gold Coast, al norte de Chicago, comenzó como todas las otras mañanas en la casa de Killian Voss. La luz solar de octubre se filtraba a través de las anchas ventanas de vidrio, derramándose por el suelo de mármol de la cocina donde un hombre de 27 años se sentaba plano en el suelo, piernas estiradas, su espalda contra los gabinetes, mientras una niña de 6 años estaba detrás de él con un ceño profundamente serio, sus pequeñas manos ocupadas atando un lazo de cinta rosa en el cabello oscuro de su padre. Killian Voss, el hombre que solo 12 horas antes había ordenado a Declan Frost desmantelar una operación de lavado de dinero que se había atrevido a invadir su territorio en el lado sur. El hombre cuyo nombre era susurrado con la misma reverencia que la gente reservaba para las tormentas y para Dios, en cada callejón oscuro desde Chinatown hasta Bridgeport. Ese hombre se sentó perfectamente quieto en el suelo de su propia cocina para que su hija de 6 años pudiera atarle un lazo en el cabello sin que él se moviera ni un centímetro. «No te muevas, papi», Rosalie dijo, su voz severa de la manera en que solo los niños podían ser severos sin asustar a nadie. «Aún no he terminado. ¿Has terminado, Rosie?», él preguntó. «Aún no. Si te mueves, empiezo de nuevo». Killian sonrió. El tipo de sonrisa que nadie fuera de esta casa había visto jamás. El tipo que nadie creía que existiera. Esta era la única parte del día cuando él era un hombre ordinario. Cada mañana él se despertaba a las 5 antes de que Rosalie se moviera. Él se ponía una bata y bajaba a la cocina para hacer panqueques porque ese era el único desayuno que ella comería. Él cortaba plátanos en formas de estrella y los esparcía encima porque ella decía que las estrellas sabían mejor que los círculos. Él vertió una jarra de zumo de naranja y llenó la taza de plástico morada que Rosalie llamaba su taza de princesa. Cuando Rosalie se despertó, ella corrió escaleras abajo con su cabello enredado salvajemente, ojos aún pesados de sueño, y sus primeras palabras siempre fueron: «Papi, ¿cómo vamos a trenzar mi cabello hoy?». Algunas mañanas eran trenzas gemelas, algunas mañanas una cola de caballo. Algunas mañanas Rosalie quería trenzar el cabello de su padre primero, antes que el suyo propio. Killian la dejó hacer lo que quisiera. Él no era bueno trenzando al principio. En verdad, él era tan malo que Rosalie lloró por el dolor, pero él vio más de 50 videos tutoriales en YouTube tarde por la noche después de que la casa se había quedado en silencio. Y ahora él podía hacer una trenza francesa más rápido que cualquier madre en el preescolar de Lincoln Park. Nadie sabía eso. Declan no lo sabía. Los hombres no lo sabían.
El mundo exterior solo veía a Killian Voss en un traje negro, ojos fríos, una voz que nunca se elevaba más de una sola nota. Ellos no lo veían tendido boca abajo en la alfombra de la sala, fingiendo ser un monstruo mientras Rosalie se subía a su espalda, riendo. Ellos no lo veían leyendo Good Night Moon cada noche con una voz firme y baja hasta que ella se durmió en su brazo. Luego tendido quieto por otros 20 minutos porque tenía miedo de despertarla. La madre biológica de Rosalie se llamaba Margot. Ella murió en la mesa de operaciones. Los doctores dijeron que solo podían salvar a uno, y Margot había elegido antes de que ella entrara a cirugía. Si tienes que elegir, salva al bebé, ella dijo. Killian nunca habló de Margot con nadie. Él guardaba su fotografía bajo llave en un cajón en su estudio, no porque la hubiera olvidado, sino porque cada vez que veía su rostro, veía la sala de partos, las luces blancas, el monitor aplanándose en una sola línea. Y él no quería que Rosalie creciera en una casa donde su padre se derrumbara cada vez que pasaba por un marco de fotos. Él enterró ese dolor tan profundo como pudo y lo compensó amando a Rosalie el doble de lo que Margot nunca tuvo la oportunidad de hacer. «Papi, ¿vuelves a casa temprano hoy?», Rosalie preguntó mientras Killian se levantaba, el lazo rosa aún colgando en su cabello. «Lo intentaré, mi luz», él dijo, inclinándose para besar su frente, el aroma a champú de niños, leche, panqueques. Él tomó una respiración profunda antes de soltarla, como si estuviera tratando de memorizar el olor con cada célula de sus pulmones. Entonces él se puso su traje, salió, subió a la escalera negra esperándolo, y se fue. Él no sabía que era la última vez que vería ese lazo rosa. La puerta se cerró, la mansión quedó en silencio. Camille Ashworth estaba en el segundo piso, mirando hacia abajo a través de la ventana mientras el coche de Killian desaparecía al final de la carretera. Ella no se movió hasta que desapareció doblando la curva. Luego se giró y se enfrentó al espejo. La mujer que la miraba de vuelta tenía 32, nacida en la alta sociedad, hija de un ex senador estatal de Illinois, educada en escuelas privadas, vestida con ropa de diseñador, entrenada para sonreír en el momento justo y decir lo correcto en cada fiesta. Pero esa mañana el rostro en el espejo parecía 10 años mayor. 2 años antes, cuando Camilla se casó con Killian, ella creyó que había entrado en la vida que merecía. Poder, dinero, un hombre al que toda la ciudad temía. Ella le daría un hijo, un heredero, y su lugar en el imperio sería inquebrantable. Pero 6 meses después de la boda, un doctor en Northwestern Memorial le dijo que su vientre no podía gestar un hijo. No con dificultad, sino que no del todo. Nunca. Camilla lloró por 3 días en el baño sin dejar que Killian viera. Ella fue a otro hospital, luego a otro, luego a una clínica privada en Nueva York, luego a un especialista en Los Ángeles. Todos dijeron lo mismo. Desde ese momento, cada vez que Camille miraba a Rosalie, ella no veía una niña. Ella veía prueba. Prueba de que una mujer que estaba muerta aún podía darle a Killian algo que ella, la mujer que estaba viva, respirando, acostada junto a él cada noche, nunca podría. Ese dolor no desapareció, solo cambió de forma. El primer mes fue tristeza, el tercer mes fue ira, el sexto mes fueron celos. Para el segundo año se convirtió en algo sin nombre, algo espeso y negro, sentado en su pecho, respirando con ella cada día. Esa mañana, Camille escuchó a Rosalie cantando en el patio de abajo. La niña estaba regando las macetas que ella misma había plantado, cantando, mientras trabajaba con la voz clara y brillante de una niña de 6 años. Cada nota golpeó el pecho de Camille como una bofetada. Ella cerró sus ojos. Ella había estado pensando en esto por semanas. Ella lo había rechazado, orado en contra de ello, llorado por ello, buscado razones para no hacerlo. Pero esta mañana, de pie frente al espejo, escuchando la voz de la niña subir desde el patio, Camille ya no resistió. Ya no era un pensamiento, se había convertido en una decisión. Ella bajó las escaleras, salió al patio y llamó a Rosalie con la voz más suave que pudo fingir. «Ven aquí, cariño. Ve a ponerte algo bonito. Mami te va a sacar». Los ojos de Rosalie se iluminaron. «Vamos a salir, mami». «¿De verdad?» «Sí», Camille dijo,
alisando el cabello de la niña, y su mano no tembló. Solo un pequeño paseo, tú y yo, Rosalie sonrió. En su pequeño corazón, la esperanza floreció. Quizás hoy mami realmente la amaba. Quizás sus oraciones nocturnas habían sido escuchadas. Rosalie corrió adentro para cambiarse, sin saber que era la última vez que saldría de esa casa por sus propios pies. Camille encendió el motor. El camino por delante llevaba hacia las afueras, los lugares que la ciudad olvidaba. Camille condujo por 5 horas agotadoras, viendo los rascacielos de Chicago desaparecer en el espejo retrovisor mientras se dirigía hacia las desoladas orillas del río del sur de Illinois. Y Rosalie se sentaba en el asiento trasero, piernas balanceándose, ojos vueltos hacia la ventana, sin darse cuenta de que cada milla la llevaba más lejos de todo lo que alguna vez había llamado hogar. Killian Voss llegó de vuelta a la mansión Gold Coast a las 8:00 de esa tarde, 2 horas más tarde de su promesa de la mañana. Una bolsa de fruta del mercado de agricultores en su mano, porque a Rosalie le gustaban las uvas verdes y él siempre compraba uvas verdes para ella cada vez que llegaba tarde a casa. Una disculpa sin palabras que él nunca dijo en voz alta. Él empujó la puerta para abrirla y entró. Las luces de la sala estaban apagadas. La cocina estaba oscura. No había olor a comida, ni sonido del dibujo animado que Rosalie usualmente veía antes de acostarse, ni pequeños pies corriendo a saludarlo como lo hacían cada noche. Rosie, él llamó, poniendo la bolsa de fruta en la encimera de la cocina. Sin respuesta. Rosie, papi está en casa. Silencio. Killian subió. La puerta del dormitorio de Rosalie estaba abierta, la luz apagada, la cama vacía. Su oso de peluche yacía ordenadamente en la almohada. La pequeña maceta en el alféizar de la ventana que ella había regado esa mañana todavía tenía tierra húmeda. Él revisó el baño, la sala de juegos, el tercer piso, el patio trasero, el cobertizo, el garaje. Rosalie no estaba en ninguna parte. Él llamó a Camille. El teléfono sonó 5 veces antes de que ella contestara. La voz de Camille al otro lado estaba temblorosa, sin aliento, exactamente como alguien en pánico, o exactamente como alguien que sabía cómo interpretar el pánico. Killian. No sé qué pasó, Camille dijo, su voz quebrándose. Salí a comprar unas pocas cosas por aproximadamente 1 hora. Cuando volví, Rosalie no estaba en la casa. Busqué por todas partes. Me reuní con los vecinos preguntando si alguien la vio. Lo siento, no sé. Killian no dijo nada por 3 segundos, los 3 segundos más largos de la vida de Camille Ashworth. Entonces él dijo una sola frase, su voz baja y monótona, más fría que cualquier grito. Vuelve a casa ahora. Él terminó la llamada y marcó a Declan Frost. Declan escuchó y dijo solo 2 palabras. Entiendo. 15 minutos después, la máquina que Killian Voss había pasado casi una década construyendo comenzó a moverse bajo una sola orden. Encuentren a Rosalie. Decenas de hombres se extendieron por Gold Coast, Lincoln Park, Old Town, hasta Pilsen y Back of the Yards. Cada bar que Killian controlaba, cada almacén, cada muelle, cada callejón fue buscado. Declan llamó a cada conexión dentro del Departamento de Policía de Chicago. No a través de canales oficiales, sino a través de gente que la organización había cultivado por años. Detectives y sargentos que tomaban sobres cada mes y miraban para otro lado cuando era necesario. Esta noche, a nadie se le permitió mirar para otro lado. El informe policial fue presentado a las 9:45 de esa noche. Niña de 6 años, Rosalie Voss, desaparecida de su residencia. Vista por última vez alrededor de las 8:30 de esa mañana, antes de que su madrastra saliera a hacer recados. Oficiales del condado llegaron para tomar declaraciones. Camille se sentó en el sofá, ojos rojos, manos envueltas alrededor de un vaso de agua, recitando la historia exacta que había preparado. Ella salió. Cuando regresó, la niña se había ido. La puerta trasera estaba entreabierta. Quizás la niña había salido sola. Ella lloró en los momentos correctos, dudó en los lugares correctos, y ni un solo detective en la habitación la sospechó. Killian estaba de pie en la esquina, sin sentarse, sin hablar, solo escuchando. Sus ojos estaban en Camille sin expresión. Él no la sospechaba aún, no ahora,
porque su mente solo tenía una cosa: ¿dónde estaba su hija? Cuando la policía se fue, cuando Declan salió a coordinar, cuando Camille subió y cerró su puerta, Killian entró al cuarto de Rosalie solo. Él encendió la luz. Todo estaba intacto. La pequeña cama con sábanas de mariposas. El oso de peluche llamado Señor Miel con el que Rosalie dormía cada noche. El dibujo que ella había hecho de su padre y crayón pegado a la pared. Una figura de palo alta con cabello negro junto a una pequeña figura de palo con cabello rizado. Debajo de las palabras irregulares, yo y papi. Las pantuflas de conejito peludas yacían al lado de la cama, ordenadamente alineadas, como si todavía planeara volver y ponérselas antes de dormir. Killian recogió el oso de peluche. Todavía olía a ella. Champú Johnson, leche, hierba de la última vez que jugó en el patio la tarde anterior. Él estaba de pie allí en medio de la habitación, el oso en sus manos, y no se movió. Afuera, decenas de personas estaban destrozando la ciudad bajo sus órdenes. Su teléfono vibraba constantemente, Declan llamando con actualizaciones cada 15 minutos. Policía revisando cámaras de seguridad, unidades K-9 desplegadas alrededor del vecindario. Pero en esta habitación, Killian Voss no era un jefe. Él no era el hombre al que todo Chicago temía. Él era solo un padre sosteniendo el oso de peluche de su hija y sin saber dónde estaba su hija. Sus rodillas tocaron el suelo antes de que él se diera cuenta de que estaba arrodillado. Él no se arrodilló porque eligió hacerlo. Sus piernas simplemente ya no podían sostenerlo. Killian Voss se había arrodillado una vez en la tumba de su padre cuando él tomó el imperio a los 23. No por pena, sino por juramento. Pero esta noche, él se arrodilló en el suelo del dormitorio de su hija por algo para lo que nadie en su imperio lo había preparado jamás. Impotencia. El poder no pudo encontrarla, el dinero no pudo encontrarla, el miedo que él había plantado a través de esta ciudad por años no pudo traerla de vuelta. Por primera vez en su vida, Killian Voss entendió que había cosas que él no podía ordenar, no podía comprar, no podía amenazar y no podía controlar. Él apretó el oso de peluche contra su pecho, cerró sus ojos y susurró al aire vacío que le respondió: «Papi te encontrará. Juro que papi te encontrará». Durante la primera semana, Killian no durmió. Él convirtió el estudio en la mansión en un centro de comando. Un mapa de Chicago extendido sobre la mesa. Áreas buscadas marcadas con tinta roja. Su teléfono en altavoz 24 horas al día, esperando cualquier llamada de Declan o la policía. Él contrató a las 3 firmas de investigación privada más grandes de Illinois para trabajar en paralelo. Publicó una recompensa de $500,000 por cualquier información que llevara a Rosalie, y hizo que la gente pegara la foto de su hija en cada poste de luz, cada gasolinera, cada tablero de anuncios comunitario, desde Chicago hasta Springfield. En la segunda semana, los resultados de las cámaras de seguridad de los alrededores de Gold Coast comenzaron a llegar, y fue entonces cuando todo empezó a salir mal. Imágenes de la calle Astor mostraron el coche de Camille saliendo de la casa a las 8:30 de la mañana. Pero cuando los detectives solicitaron imágenes a lo largo de la ruta que Camille podría haber tomado, 3 de las 5 cámaras fueron reportadas como rotas. Los datos de una cámara habían sido sobrescritos debido a un error del sistema, y la cámara final en la carretera que llevaba hacia los suburbios del sur estaba completamente en blanco, como si alguien la hubiera borrado antes de que nadie tuviera tiempo de mirar. Killian no sabía que la persona detrás del borrador era Neil Ashworth, el padre de Camille. Neil Ashworth tenía 60 años, un ex senador estatal de Illinois por 3 mandatos, un hombre cuyo nombre estaba grabado en las placas de honor del edificio del Capitolio en Springfield y en los libros de deudas de docenas de funcionarios de nivel de condado estatal. Neil no había sabido lo que su hija haría antes de que sucediera, pero cuando Camille lo llamó a las 10 usuas de esa noche, sollozando y confesándolo todo. Neil no llamó a la policía, no gritó, no le dijo a su hija que se entregara. Él estuvo en silencio por 10 segundos. Luego dijo: «No le digas a nadie más, déjame manejarlo». Para Neil esto no era un problema moral, era una cuestión de supervivencia. Si la verdad salía a la luz, Camille iría a prisión por intento de asesinato con circunstancias agravantes que involucran a un niño.
una sentencia mínima de 20 años bajo la ley de Illinois. La familia Ashworth sería arrastrada a un escándalo que terminaría cualquier asiento, cualquier consejo, cualquier puesto en la junta en el condado de Cook. Y peor, Killian Voss no esperaría un veredicto judicial. Neil sabía exactamente quién era Killian. Neil actuó esa misma noche. Él llamó al teniente que supervisaba la policía del distrito, un hombre que Neil había ayudado a promover 5 años antes con una llamada a la persona correcta en el momento correcto. Él llamó al juez del condado de Cook, cuya campaña él había financiado. Él llamó al director del Departamento de Cámaras de Tráfico, cuyo hijo había recibido una beca para Northwestern gracias a una de las cartas de recomendación de Neil. Llamada por llamada, viejos favores fueron cobrados, hilos fueron tirados, evidencia de cámara desapareció. El detective asignado al caso fue transferido a otra división, reemplazado por alguien menos experimentado y más fácil de manejar. Informes a NCMEC, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, requerían documentación completa de la policía local para entrar a la base de datos federal. Pero los archivos presentados siempre carecían de información clave, carecían de fotos, carecían de descripciones detalladas, carecían de características de identificación, previniendo una referencia cruzada federal efectiva. Killian no vio la pared invisible. Él solo vio el resultado. Sin pistas, sin progreso, sin respuestas. Las 3 firmas de investigación privada reportaron lo mismo. Cada rastro terminó abruptamente, como si alguien hubiera cortado deliberadamente cada conexión antes de que pudiera ser capturada. Para el tercer mes, Killian comenzó a buscar por su cuenta. Él condujo a cada hospital, cada morgue, cada orfanato dentro de un radio de 200 millas de Chicago. Él llevaba la foto de Rosalie, preguntó a cada persona, miró la cara de cada niño, y cada vez que la respuesta era no, él condujo al siguiente lugar. Declan fue con él en cada viaje, sin decir nada, tomando el volante cada vez que Killian estaba demasiado agotado para conducir. El primer año pasó, luego el segundo. En el tercer año, la policía de Chicago cerró oficialmente el caso. La conclusión decía, desaparecida, presuntamente fallecida, sin nueva evidencia. Declan le llevó el informe a Killian. Killian lo leyó, dobló el papel, lo puso en un cajón y dijo, «Ella no está muerta. Reabran el caso». Declan dijo que la policía no lo reabriría. Killian lo miró y dijo, «Entonces la encontraremos nosotros mismos». Y él siguió buscando. El cuarto año, el quinto, el sexto. Cientos de miles de dólares se derramaron cada año, sin resultados. Durante todo ese tiempo, Killian observó a Camille. Él no la acusó porque no tenía pruebas, pero algo se sentía mal, algo que él percibía con los instintos de un hombre que había vivido toda su vida entre mentirosos. Camille no buscó a Rosalie. Ella lloraba cuando la gente estaba mirando, preguntaba sobre el progreso lo suficientemente a menudo como para que el silencio hubiera parecido extraño. Pero ella nunca salió a buscar por su cuenta. Nunca llamó a los detectives directamente. Nunca se quedó despierta toda la noche mirando mapas como él lo hacía. Killian nunca lo dijo en voz alta, pero él comenzó a mantener a Camille cerca. No por afecto, sino porque quería verla cada día. Quería observar sus ojos cada vez que alguien mencionaba a Rosalie. Quería esperar el momento en que ella cometiera un error. Él no la echó. Él no se divorció de ella. Él la mantuvo en la mansión como una pieza en un tablero. Una cuyo siguiente movimiento él aún no había decidido. Camila vivió en esa casa como si estuviera dentro de una jaula de cristal. Desde afuera, parecía la vida privilegiada de la esposa de un poderoso hombre de negocios. Adentro, ella sabía que Killian la estaba observando. Ella sabía que él estaba esperando. Y ese miedo, combinado con una conciencia que ella pensó que había muerto, pero que solo había estado durmiendo, comenzó a consumirla desde adentro. Lentamente, día a día, como una enfermedad. Mientras Killian Voss estaba destrozando Chicago, buscando a su hija más de 300 millas al sur, Iris Calloway conducía su vieja camioneta por la noche por carreteras rurales con una niña inconsciente envuelta en su única chaqueta en el asiento trasero. La niña estaba respirando, pero las respiraciones eran débiles e irregulares, a veces seguidas por un débil gemido,
antes de volver a caer en silencio. Iris no sabía dónde llevarla. Ella no tenía seguro médico, ni teléfono, ni idea de dónde estaba el hospital más cercano. Ella condujo solo hacia la luz. Justo antes de las 4 de la mañana, ella vio un pequeño letrero de carretera que decía Clínica de Salud Comunitaria de Grafton y giró. La Clínica Rural de Grafton en Illinois era un edificio blanco de una sola planta con 3 salas de examen, una pequeña sala de emergencias y un doctor de guardia por la noche. Iris corrió adentro llevando a la niña, su ropa aún empapada con agua de río, cabello pegado a su cara, temblando tan fuerte que apenas podía formar una frase. Ella le dijo al doctor que había sacado a la niña del río, que ella no sabía quién era la niña y le rogó que la salvara. El examen mostró una lesión en la cabeza, una gran hinchazón en la parte trasera del cráneo, probablemente por impacto durante la caída al agua o por golpear rocas debajo del río. La niña estaba hipotérmica. Había agua en los pulmones, pero no mucha, gracias a los primeros auxilios oportunos. El doctor le preguntó a Iris si conocía el nombre de la niña. Ella no. Si había algún documento en ella. No. Si Iris era familia. No, yo solo la encontré en el río. La clínica llamó a la policía local. Un sheriff de pueblo pequeño llegó por la mañana, tomó notas, fotografió a la niña y envió el informe por la cadena. Pero Grafton era un pueblo de menos de 700 personas en la confluencia del río Mississippi y el río Illinois, donde el sheriff también manejaba el deber de patrulla, y la comunicación con las bases de datos federales pasaba por más capas de papeleo de lo que un pueblo pequeño podía moverse rápidamente. El informe fue enviado, pero de vuelta en Chicago, las manos de Neil Ashworth ya estaban en su lugar, bloqueando cualquier información que coincidiera con Rosalie Voss antes de que pudiera llegar a los ojos correctos. La niña se quedó en la clínica por 3 días. Al segundo día ella abrió sus ojos. El doctor le preguntó su nombre. La niña lo miró con una mirada vacía y sacudió su cabeza. ¿De dónde eres? Ella sacudió su cabeza de nuevo. ¿Dónde están tus padres? Sin respuesta. El diagnóstico fue amnesia completa, causada por traumatismo craneal, posiblemente reversible con el tiempo, posiblemente permanente. La niña no recordaba su nombre, no recordaba rostros, no recordaba nada antes de caer al agua. Su mundo comenzó el momento en que abrió sus ojos en la pequeña cama de hospital en Grafton. Iris no se fue. Ella no tenía dinero para pagar la cuenta, ningún lugar a donde ir y solo una razón para quedarse. Ella no podía dejar a la niña sola. Ella durmió en una silla de plástico al lado de la cama. Comió pan de la máquina expendedora con el poco dinero que le quedaba. Y cada vez que la niña se despertaba en la noche en pánico, incapaz de recordar quién era o entender dónde estaba, Iris le tomaba la mano y decía, «Está bien, estoy aquí. No estás sola». Pasaron 2 semanas. Nadie vino a reclamar a la niña. Sin llamadas de familia. Sin fotos de niños desaparecidos que coincidieran en el sistema al que la policía de Grafton podía acceder. Sin preguntas, la niña existía como si no perteneciera a nadie en el mundo. En la segunda semana, Harold y June Whitfield vinieron a la clínica. Harold tenía 72. Había pasado su vida pescando y reparando botes a lo largo del Mississippi, su espalda encorvada, manos callosas, ojos amables. June tenía 68, una ex maestra de escuela primaria en el pueblo antes de jubilarse. Cabello plateado recogido, conocida por traer productos horneados a los pacientes de la clínica cada fin de semana. Ellos escucharon de una enfermera sobre la niña no reclamada y la mujer joven que había dormido en una silla de plástico por 2 semanas sin irse. June se paró afuera de la puerta y miró dentro de la habitación. Vio a Iris sentada junto a la cama, leyéndole a la niña de una revista vieja, recogida en la sala de espera, y la niña escuchando con ojos bien abiertos, silenciosa, una mano envuelta alrededor del dedo de Iris. June se giró hacia Harold y dijo que no podían dejar a estas dos solas. Harold asintió. Ellos entraron, hablaron con Iris, hablaron con el doctor y completaron el papeleo de tutela temporal con la oficina local de servicios infantiles. En un pueblo pequeño el proceso no era tan complicado como en una ciudad grande. Y con el aval del doctor de la clínica y el sheriff, Harold y June se llevaron a la niña a casa. El primer día en la casa Whitfield, la niña apenas habló.
Ella se sentó en la cama, mirando alrededor de la pequeña habitación desconocida, el miedo llenando sus ojos. Esa tarde, June abrió la ventana para aire fresco, y una bandada de gorriones aterrizó en la rama del árbol justo afuera del alféizar. La niña se puso de pie por primera vez sin ayuda, caminó a la ventana y observó. Sus ojos se iluminaron solo un poco, pero lo suficiente para que June lo notara. Fue la primera luz en el rostro de la niña desde que ella había abierto sus ojos en la clínica. June llamó a Harold para que mirara. «Le gustan los pájaros», June susurró. Harold observó a la niña de pie junto a la ventana, dedos tocando el vidrio, boca ligeramente abierta al sonido del canto de los pájaros, y dijo, «Entonces la llamaremos Birdie». El nombre se quedó. Desde ese día en adelante, la niña sin nombre, sin pasado, sin memoria, tuvo un nuevo nombre y un pequeño hogar junto al río Mississippi. Iris se quedó 3 días más para asegurarse de que Birdie estuviera asentada. Ella ayudó a June a ordenar la habitación, ayudó a Harold a arreglar una vieja cama para que se ajustara a la niña, y cada noche ella se sentaba junto a Birdie hasta que se dormía. La mañana en que Iris tuvo que irse, ella se sentó junto a la cama de Birdie. Birdie la miró con los ojos que Iris había observado por 2 semanas, ojos que no recordaban nada, pero confiaban completamente. «¿Volverás después de que te vayas?», Birdie preguntó. Iris le tomó la mano con fuerza y dijo, «Lo prometo». Entonces ella se subió a su camioneta y se alejó, mirando en el espejo retrovisor cómo la pequeña casa y June de pie en el porche, sosteniendo a Birdie, se hacían más y más pequeñas hasta que desaparecieron doblando la curva. Iris se secó las lágrimas con el dorso de su mano y siguió conduciendo hacia adelante, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que por primera vez en su vida había hecho una promesa que estaba decidida a cumplir. 8 años pasaron. Killian Voss tenía 35 y cualquiera que lo hubiera conocido a los 27 no habría reconocido al hombre de pie en el piso más alto de la Torre Voss a las 3:30 de la mañana, mirando el horizonte de Chicago. Él no había envejecido mucho físicamente, todavía alto, todavía sólido, todavía envuelto en un traje negro perfectamente a medida. Pero algo en sus ojos se había oscurecido la noche que él se arrodilló en el suelo del dormitorio de su hija y nunca regresó. Su imperio, por contraste, brillaba más que nunca, al menos para el mundo exterior. Voss Holdings era ahora el tercer grupo inmobiliario y hotelero más grande del sur de Chicago, dueño de 4 hoteles de lujo a lo largo de Michigan Avenue, 2 restaurantes listados en la guía Michelin y participaciones en una cadena de casinos legales en Indiana que Killian controlaba indirectamente a través de nombres limpios. Propietarios testaferros pagaron generosamente para firmar papeles y no hacer preguntas. En la superficie, Killian era un poderoso hombre de negocios, invitado a galas de caridad, estrechando manos con el alcalde, posando para fotos con el ayuntamiento. Debajo de esa superficie, él seguía siendo la oscuridad de la que se susurraba en cada callejón del lado sur. La red subterránea corría paralela al imperio legítimo, rutas de envío a lo largo del río Mississippi, lavado de dinero a través de restaurantes y lavanderías, casinos ilegales escondidos en sótanos de edificios que sobre tierra alquilaban espacio de oficina. Todo era dirigido por Declan Frost, con la precisión de un reloj suizo y protegido por la lealtad absoluta de hombres que entendían que traicionar a Killian Voss no era una elección, sino una sentencia. Killian era mucho más despiadado de lo que había sido 8 años antes. Antes de que Rosalie desapareciera, él había sido frío pero contenido, aún capaz de distinguir la necesidad de la crueldad. Ahora esa línea ya no existía. Un mensajero entregó tarde por 2 días, y Killian no preguntó por qué. Él dio la orden y Declan se encargó. El hombre desapareció de Chicago de la noche a la mañana y nunca más fue visto. Un socio de negocios trató de desviar el 20% de las ganancias y Killian lo invitó a la oficina. Se sentó frente a él, dijo una sola frase con una voz perfectamente nivelada. Y el hombre firmó un nuevo contrato con una mano temblando tan mal que la firma se convirtió en una línea torcida. En el inframundo, ellos ya no usaban su nombre. Lo llamaban el Boss. 2 palabras,
suficientes para hacer que cada conversación en la habitación bajara a un susurro. Pero cada noche después de que Declan se iba, después de que los guardias regresaban a sus puestos, después de que el ático en la cima de la Torre Voss se hundía en el silencio, Killian abría una puerta que a nadie más se le permitía tocar. Detrás de ella estaba el dormitorio de Rosalie. Cuando él se mudó al ático en el cuarto año, él había transferido todo intacto de la mansión Gold Coast. La pequeña cama, las sábanas de mariposas, señor Miel, el oso de peluche, el dibujo de crayón en la pared que decía yo y papi, las pantuflas de conejito peludas junto a la cama. Nada fue movido ni una pulgada. El aire en la habitación parecía congelado en el momento 8 años antes, y Killian lo quería así. Él entró, cerró la puerta, se sentó en el suelo con su espalda contra la cama, en la misma postura que él había tomado años antes en el suelo de la cocina, mientras Rosalie ataba un lazo en su cabello, y él habló. Él le contó al vacío sobre su día, sobre el clima, sobre el restaurante en Michigan Avenue, ganando una estrella Michelin, sobre cómo él todavía compraba uvas verdes cada semana, aunque nadie las comía. Él dijo, papi todavía te está buscando, Rosie. Papi no se ha rendido. Papi nunca se rendirá. Luego él se sentó allí en silencio, ojos cerrados, quedándose hasta que el amanecer se acercaba antes de levantarse, cerrar la puerta y volver a ser el hombre que esta ciudad conocía. Declan Frost fue el único que sabía sobre esa habitación. No porque Killian se lo dijera, sino porque una noche Declan regresó al ático para recuperar archivos olvidados y escuchó la voz de Killian viniendo de detrás de la puerta cerrada. Él se paró en el pasillo y escuchó a su jefe, el hombre al que toda la ciudad temía, diciéndole a su hija que hoy papi trenzó trenzas francesas para la pequeña Rosie de al lado, y todavía recordaba cómo Declan se giró y se alejó y nunca lo mencionó. Abajo en la mansión Gold Coast, donde Killian ya no vivía, pero aún mantenía, Camille Ashworth existía como un fantasma en su propia casa. Killian no se divorció de ella y no la expulsó, pero no le habló más de 10 frases en una semana. A ella se le permitió quedarse, comer, ser atendida, pero no salir de la casa más allá de un radio. Killian aprobaba, siempre con uno de los hombres de Declan vigilando cada vez que ella salía. Ella estaba confinada no con cadenas, sino con el silencio de un hombre esperando que ella se expusiera. Y el cuerpo de Camille la estaba traicionando antes de que su boca pudiera. Una enfermedad autoinmune surgió en el tercer año después de la desaparición de Rosalie. Lupus atacando sus articulaciones, su piel, sus riñones. Los doctores dijeron que el estrés prolongado fue el detonante. Camille sabía que no era estrés, era la conciencia. La cosa que ella pensó que había matado en el puente esa noche solo había estado durmiendo. Y ahora estaba despierta, viviendo dentro de ella, consumiéndola desde dentro cada día. Su cabello se caía a mechones. Su piel se llenaba de erupciones cada vez que venía el frío. Sus manos se hinchaban tan mal algunas mañanas que no podía sostener un vaso de agua, pero no se atrevía a decírselo a nadie. No se atrevía a llamar a su padre porque cada llamada podía ser escuchada. Y Killian Voss no se perdía detalles. Así, ella se sentó en la mansión mirando por las ventanas, pudriéndose lentamente en silencio. Mientras en el piso más alto de la Torre Voss, su esposo se sentaba en el suelo del dormitorio de una niña vacío y le hablaba a un recuerdo. Mientras Killian Voss se sentaba en la oscuridad en el piso más alto de la Torre Voss, hablando al vacío, más de 300 millas al sur, en el pueblo de Grafton, Illinois, otro mundo existía, tranquilo, pequeño, y lleno de un tipo de luz que Chicago nunca podría contener. Iris Calloway tenía 28 años, 8 años después de la noche en que ella entró en el agua negra y sacó a una niña a la orilla. Su vida había cambiado, no de la manera en que los milagros ocurren, sino de la manera en que una persona aprieta sus dientes y sube un escalón a la vez, mientras todo a su alrededor intenta arrastrarla de vuelta hacia abajo. Después de dejar la casa Whitfield ese día, Iris condujo hacia el sur por otras 2 horas y se detuvo en un pueblo pequeño cerca de San Luis. Sirvió mesas por 4 meses, limpió habitaciones de motel por 3, luego regresó a Grafton porque se dio cuenta de que no podía ir más lejos de la niña a la que le había prometido regresar.
Ella alquiló una pequeña habitación encima de una vieja librería en la calle principal de Grafton. Pagaba parte del alquiler ayudando a limpiar la tienda cada mañana. Y trabajaba noches en el único restaurante del pueblo que permanecía abierto hasta las 10. Un año después, ella aplicó al programa de enfermería en Lewis and Clark Community College en Godfrey, un viaje de 30 minutos en coche desde Grafton. Ella calificó para una beca Pell porque su ingreso cayó por debajo de la línea de pobreza federal, cubrió el resto con ayuda financiera y turnos de noche, y durante 4 años no faltó ni un solo día excepto para exámenes. Ella pasó el NCLEX en su primer intento y se convirtió en enfermera registrada a los 25. Ahora ella trabajaba el turno de noche en el hospital comunitario de Grafton, 12 horas desde las 7:00 de la tarde hasta las 7:00 de la mañana. Regresaba a su habitación al amanecer. Dormía hasta el mediodía. Luego se despertaba para preparar comida y conducir a la casa Whitfield. Cada semana sin faltar una en 8 años, la promesa que Iris le hizo a Birdie el día que se fue. La mantuvo con cada viaje, cada comida casera, cada tarde pasada en el porche Whitfield viendo crecer a Birdie. Birdie tenía 14. Ya no era la niña de 6 años con ojos vacíos mirando pájaros a través de una ventana. Ahora era una adolescente tranquila, reservada, de voz suave. Pero cuando ella hablaba, cada frase llevaba más peso del que su edad sugería. A Birdie le encantaba dibujar. Ella bocetaba paisajes fluviales a lápiz y acuarela, la superficie del agua al amanecer, gorriones posados en ramas fuera de la ventana, el bote de madera de Harold amarrado en el muelle. Sus pinturas eran tranquilas y hermosas. Pero June había notado lo mismo en todas por años ahora. El agua siempre estaba allí. Ríos, lluvia, estanques, niebla. Como si el agua la llamara, y ella no sabía por qué. Por la noche, Birdie a veces soñaba. No pesadillas claras, solo fragmentos sin forma. La sensación de caer, viento, oscuridad y manos. Ella no sabía de quién eran esas manos. No sabía si estaban sujetando o soltando. Solo que cada vez que se despertaba de esos sueños, lloraba sin entender por qué. Cuando June la escuchaba, ella venía a la habitación, se sentaba junto a la cama, acariciaba el cabello de Birdie y contaba historias hasta que se dormía de nuevo. Cuentos populares, cuentos de hadas, historias que June inventaba sobre un pájaro pequeño volando a través de una tormenta y encontrando su camino de regreso a su nido. Durante el día, Harold le enseñaba a Birdie cosas diferentes. Él le enseñó cómo pescar en el recodo poco profundo del río, cómo atar cabos de barco, cómo leer la corriente para saber dónde se reunían los peces y dónde yacían rocas escondidas. Él no hablaba mucho. Harold nunca lo había hecho. Pero cada vez que Birdie hacía una pregunta, él respondía con la paciencia de un hombre que entendía que esta niña necesitaba estabilidad más que cualquier otra cosa. Briar Whitfield, la nieta de 20 años de Harold y June, fue la única persona que hizo a Birdie reír a carcajadas. Briar visitaba los fines de semana, arrastraba a Birdie por la orilla del río, atrapaba luciérnagas por la noche, hablaba sin cesar de todo, desde películas hasta su novio en la universidad. Briar era ruidosa, brillante, llena de energía, el opuesto completo de Birdie, y quizás por eso encajaban. Birdie escuchaba a Briar por horas sin cansarse, y Briar aceptó el silencio de Birdie sin pedirle que lo explicara. La vida en la casa Whitfield era simple. Temprano por las mañanas, Harold iba al río, y Birdie se unía a él cuando no estaba en la escuela. Por las tardes, June cocinaba. Por las noches, Birdie dibujaba en el porche. Por las noches, June contaba historias. Y cada semana, Iris llegaba con comida, medicina para los mayores, y una sonrisa cansada pero constante. Para Birdie, Iris era hermana Iris, la única adulta más allá de sus abuelos en quien confiaba sin cuestionar. Ella no sabía por qué Iris le importaba tanto. No recordaba la noche en el río, no recordaba las manos que la sacaron del agua negra. Pero cada vez que Iris pisaba el porche, algo cálido se agitaba en el pecho de Birdie de una manera que ella no podía explicar, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Debajo de esa paz, sin embargo, una pregunta nunca dejó de existir.
Irie pensaba en ello cada noche en el viaje del hospital de vuelta a su habitación alquilada. Harold y June lo mencionaban cada vez que Birdie se había dormido, y ellos se sentaban en el porche bebiendo té en silencio. ¿De dónde había venido la niña? ¿Quién le había hecho eso? ¿Por qué nadie la había buscado jamás? 8 años y ni una sola persona apareció. Ni padre, ni madre, nadie. Como si Birdie hubiera caído del cielo y el río la hubiera guardado para ellos. Iris no creía eso. Ella sabía que la niña no había caído al río por su cuenta. Alguien la había puesto allí. Y un día ella temía que esa persona regresaría. Paige Holloway no era el tipo de abogada que se sentaba en una oficina esperando que los archivos llegaran a ella. Ella tenía 32, una graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, aguda, paciente y una de las muy pocas personas en quienes Killian Voss confiaba. No por miedo, sino por competencia, Paige comenzó a trabajar para Killian en el segundo año después de que Rosalie desapareciera. Cuando el tercer equipo de investigación privada consecutivo reportó ningún resultado y Killian necesitaba a alguien con una mente legal para hurgar en rincones que detectives ordinarios nunca tocaban. Por 6 años, Paige rastreó cada camino posible. Registros forenses en todo Illinois. Listas de niños no identificados admitidos en los principales hospitales de Chicago, Rockford, Springfield y Peoria. Archivos de adopción a través de servicios infantiles. Incluso registros de nuevos estudiantes en escuelas primarias dentro de un radio de 300 millas de Chicago que coincidieran con la edad y la descripción. Nada coincidía. O más precisamente, Neil Ashworth se había asegurado de que nada se permitiera coincidir. Pero Neil Ashworth, poderoso como era, todavía era humano. Y el muro que él construyó tenía una brecha que él nunca anticipó. El sistema de atención médica rural. Pequeñas clínicas en pueblos de menos de 1,000 residentes a menudo guardaban registros de pacientes en papel o en sistemas electrónicos internos, no conectados a grandes redes hospitalarias. Ellos estaban fuera del alcance de cualquier búsqueda centralizada y más allá del alcance de Neil, porque él se centró en bloquear información a nivel policial y en bases de datos federales. Nunca pensando en una pequeña clínica en un pueblo que él ni siquiera conocía por nombre, Paige comenzó a revisar este sistema 6 meses antes en una barrida metódica, enviando solicitudes de registros a cada clínica, cada práctica rural, cada pequeño hospital comunitario a lo largo del bajo río Mississippi y el río Illinois, buscando cualquier registro de un niño menor de 10 años admitido durante la ventana cuando Rosalie desapareció. La mayoría no produjo nada hasta que un sobre de la Clínica de Salud Comunitaria de Grafton llegó a su oficina un martes por la tarde. Dentro había una copia de un registro médico manuscrito. El papel amarillento por la edad con una fecha de admisión que coincidía exactamente con la noche en que Rosalie desapareció. Paciente, niña, edad estimada 6, identidad desconocida, síntomas, traumatismo craneal, hipotermia, agua en los pulmones, amnesia completa. Traída por mujer joven, identidad completa no proporcionada, declaró que encontró a la paciente flotando en el río. Grupo sanguíneo B, marcas identificativas positivas, pequeña cicatriz en forma de media luna en el lado izquierdo de la frente. Paige llegó a la última línea y se detuvo. Ella abrió el archivo original de Rosalie Voss, el que siempre llevaba en su maletín. Grupo sanguíneo B positivo. Cicatriz en forma de media luna en la frente izquierda por una caída por las escaleras a los 4 años. Sus manos temblaron. Lo leyó de nuevo, luego otra vez, luego levantó el teléfono y llamó a Killian. Killian contestó al primer timbre como siempre lo hacía cuando Paige llamaba porque Paige nunca llamaba sin razón. Paige habló lenta y claramente, una palabra a la vez, diciendo que había encontrado un registro médico en una clínica en Grafton, Illinois, aproximadamente 300 metros al sur de Chicago, documentando a una niña de unos 6 años, admitida la noche exacta en que Rosalie desapareció. Traumatismo craneal, amnesia, sacada de un río, grupo sanguíneo coincidente, cicatriz en la frente coincidente. Siguió el silencio. Paige escuchó la respiración de Killian al otro lado, más pesada de lo normal.
Luego, ninguna respiración durante 3 segundos, como si hubiera olvidado cómo respirar. Luego Killian preguntó con una voz diferente al tono plano y controlado que Paige conocía desde hacía 6 años. Una voz de un hombre que luchaba por no desmoronarse. ¿Quién la trajo? Paige respondió que el registro listaba a una mujer joven, identidad incompleta, sin información de contacto, pero que ella podría ir a Grafton en persona para seguir el rastro de la clínica y encontrarla. Killian no dijo nada durante 5 segundos. Luego habló, y por primera vez en 8 años, Paige escuchó algo en su voz. No había creído que él aún pudiera producirlo. Esperanza, cuando dijo, encuentra a esa mujer, encuéntrala a toda costa. Killian no esperó hasta la mañana. 2 horas después de la llamada de Paige, ya estaba en un Escalade negro corriendo hacia el sur por la Interestatal 55. Declan conduciendo, una SUV de seguridad siguiéndole detrás. Paige le había enviado la dirección de la clínica de Grafton, el nombre del médico de turno nocturno de 8 años antes, que se había jubilado desde entonces. Y el detalle más crítico de todos, la joven que trajo a la niña esa noche, probablemente aún vivía en la zona porque los registros de tutela temporal de los servicios infantiles listaban a una testigo llamada Iris Calloway, quien había firmado la confirmación cuando los Whitfield acogieron a la niña. Paige investigó más a fondo. Iris Calloway, 28 años, enfermera registrada, actualmente trabajando en el turno de noche en el Hospital Comunitario de Grafton. Killian leyó ese mensaje en su teléfono y no dijo nada durante todo el viaje de 4 horas. Declan conocía a su jefe lo suficiente como para entender que cuando Killian se quedaba en silencio así, no era calma, era contención, del tipo que guardaba todo dentro, porque si se soltaba, quizás nunca podría ser contenida de nuevo. El convoy llegó a Grafton a la 1:45 de la mañana. Un pueblo de menos de 700 habitantes, calles engullidas por la oscuridad, solo unas pocas farolas amarillas tenues y el sonido del río Mississippi moviéndose en algún lugar invisible. 2 SUV negros brillantes estacionados frente al hospital comunitario, como sombras que se habían extraviado en el lugar equivocado. Killian salió. Declan le siguió. Los guardias se quedaron atrás por orden. Por la noche, el hospital comunitario de Grafton tenía una enfermera de guardia, un médico de guardia desde casa si era necesario, y luces fluorescentes pálidas extendiéndose por pasillos vacíos. Killian empujó la puerta para abrirla a las 2 de la mañana. El sonido de zapatos de cuero resonó en el azulejo del pasillo silencioso. Iris Calloway estaba sentada en la estación de enfermeras al final del pasillo, con el pelo recogido, uniforme azul claro, registrando las notas de los pacientes. Levantó la vista al sonido de pasos y vio a un hombre alto con un traje negro, caminando directamente hacia ella con el andar de alguien acostumbrado a que el mundo le abriera paso. Detrás de él había otro hombre, más grande, más frío, manteniendo 3 pasos de distancia como una sombra. Iris dejó su bolígrafo y se puso de pie. Sus instintos, agudizados por 28 años de sobrevivir a personas peligrosas, le dijeron que este hombre no era un paciente, no era familia y no era alguien que perteneciera a un hospital rural a las 2 de la mañana. ¿Cómo puedo ayudarle, señor?, preguntó Iris, con voz firme, sin apartar los ojos de él. Killian se detuvo en el mostrador y la miró. No estaba acostumbrado a ser recibido con una mirada inquebrantable, pero la mujer frente a él estaba haciendo exactamente eso. ¿Es usted Iris Calloway?, preguntó Killian. Los ojos de Iris se entrecerraron ligeramente. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Killian Voss. Busco información sobre una niña traída a una clínica en esta área hace 8 años. Una niña de unos 6 años. Traumatismo craneal, amnesia, sacada del río. El corazón de Iris dio un vuelco, pero su rostro no cambió. Supo al instante a quién se refería. Durante 8 años había esperado y temido este momento, el momento en que alguien vendría a preguntar por la niña. No dejó que ese miedo se mostrara. ¿Por qué la busca?, preguntó. Porque es mi hija. Silencio. Iris lo estudió, midiendo cada línea de su rostro, buscando mentiras, peligro, cualquier cosa que le diera una razón para no creerle. ¿Tiene pruebas?, preguntó llanamente. Killian no estaba acostumbrado a que le pidieran pruebas de nada.
En su mundo, él hablaba y la gente le creía o fingía hacerlo porque tenía miedo. Pero él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y puso un sobre el mostrador. Dentro había fotografías de Rosalie a los 5 años, el certificado de nacimiento original sellado por el condado de Cook y registros de tipo sanguíneo. Iris lo abrió y examinó cada página lenta y cuidadosamente. Miró la foto de la niña de cabello rizado sonriendo ampliamente y vio a Birdie allí, las mismas líneas del rostro, los mismos ojos, la misma curva de la boca. Su pecho se apretó, pero no dijo nada. Cerró el sobre, lo dejó y se encontró con los ojos de Killian. Aunque sea su hija, necesito saber por qué una niña de 6 años terminó flotando en un río en medio de la noche y por qué nadie vino a buscarla durante 8 años. Killian se quedó quieto. La pregunta golpeó directamente la herida más profunda que había llevado todo este tiempo. Respondió con una voz más baja de lo habitual. Busqué. Todos los días durante 8 años, alguien me detuvo. Iris no asintió ni negó con la cabeza. Dijo, no sé quién es usted más allá del nombre en ese certificado de nacimiento. No sé si está aquí por amor o por otra cosa, y hasta que esté segura, no le diré nada sobre esa niña. Declan dio un paso adelante, el reflejo de un hombre condicionado a proteger a su jefe cuando alguien se atrevía a rechazarlo. Killian levantó una mano para detenerlo sin girar la cabeza. Iris miró a Declan, luego de nuevo a Killian, y continuó con voz plana y uniforme. Puede comprar todo este pueblo, pero no puede comprar mi confianza. Si quiere mi ayuda, venga solo, sin guardias, sin armas, sin amenazas. Venga como padre, no como lo que sea que usted sea ahí fuera. Y yo decidiré por mí misma si esa niña está segura con usted. Killian la miró. En 8 años, nadie en su vida, ni Declan, ni Paige, ni un enemigo o aliado, le había hablado de esa manera. Y la persona que lo hacía no era un jefe rival, ni un político, ni un abogado, sino una enfermera de turno nocturno en un pueblo de 700 habitantes, de apenas más de 5 pies de altura, delgada, con ojeras, de pie con uniforme azul claro y negándose a arrodillarse. Está bien, dijo Killian. Declan se giró para mirarlo, y en 10 años trabajando para Killian Boss, era la primera vez que Declan Frost veía a su jefe ceder ante alguien. Al día siguiente, exactamente como Iris había dicho como condición, Killian vino solo. Sin Declan, sin guardias, sin SUV negros. Alquiló un coche normal en el único hotel del pueblo y siguió las indicaciones de Iris por el camino de tierra que corría junto al río hacia la casa Whitfield. Iris se sentó en el asiento del pasajero y no dijo nada durante el viaje de 15 minutos. Había llamado a Harold y June la noche anterior y les había contado todo, que un hombre había venido buscando a Birdie, que afirmaba ser su padre biológico, que tenía documentos y fotografías, y que ella creía que él decía la verdad, pero que necesitaban conocerlo antes de tomar cualquier decisión. June lloró por teléfono. Harold estuvo en silencio durante mucho tiempo, y luego solo dijo esto. Tráelo aquí, lo sabré al mirarle a los ojos. Killian detuvo el coche a unos 50 metros de la casa porque el camino de tierra era demasiado estrecho para ir más lejos. Salió y miró fijamente hacia adelante. Una pequeña casa de madera de un solo piso, con pintura blanca desgastada, un techo de hojalata gris, un amplio porche con 2 viejas sillas de madera, y una niña sentada en los escalones del porche con un bloc de dibujo en su regazo y un lápiz en la mano. Killian dejó de moverse. La niña tenía 14 años, rizos castaños cayendo sobre sus hombros, la cabeza inclinada en concentración sobre su dibujo. No escuchó el coche. No supo que alguien estaba parado a 50 metros mirándola como si fuera un milagro. Killian no se movió. Sus ojos se fijaron en la niña. Rizos castaños igual que Margot. La curva de los pómulos igual que Margot. Pero la forma en que la niña fruncía el ceño cuando se concentraba. El ángulo de su cabeza. Los ojos cuando los levantaba para seguir a los pájaros que volaban. Esos eran sus ojos. Killian se vio a sí mismo en esa niña, y 8 años se estrellaron contra él de golpe. No se cayó. Sus piernas se doblaron lentamente, no de repente, el tipo de colapso que ocurre cuando un cuerpo simplemente no puede soportar el peso de lo que siente.
Iris extendió la mano para sostenerlo, pero ella era mucho más pequeña. Solo pudo sujetar su brazo para que no se cayera del todo. Killian cayó de rodillas en el camino de tierra, una mano apoyada en el suelo, y no hizo ningún sonido. Lloró sin sonido. Las lágrimas cayeron sin sollozos, sin respiraciones entrecortadas, solo silencio y lágrimas. El tipo de llanto que proviene de un hombre que olvidó cómo llorar hace mucho tiempo y cuyo cuerpo solo recuerda las lágrimas. Birdie levantó la vista. Vio a un hombre extraño arrodillado en el camino de tierra y a una mujer familiar de pie junto a él. «Hermana Iris», llamó, poniéndose de pie, con voz preocupada. «¿Qué le pasa?» Iris subió al porche, se sentó junto a Birdie y la rodeó con un brazo. Iris habló suavemente. «Birdie, él vino de muy lejos para estar aquí. Necesito decirte algo». Birdie miró a Iris, luego al hombre que luchaba por ponerse de pie, limpiándose la cara con el dorso de la mano e intentando caminar hacia el porche con piernas inestables. En los ojos de Birdie estaba el miedo que cualquier niño siente al ver llorar a un adulto, especialmente a un extraño que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. En ese momento, la puerta principal se abrió. Harold salió primero, con la espalda más recta de lo habitual, su mirada fija en Killian debajo del porche. June le siguió, con las manos apretadas contra el pecho, los ojos ya rojos. Harold miró a Killian en silencio. La forma en que un anciano mide a uno más joven por la única medida en la que confía. Los ojos. Killian se encontró con la mirada de Harold sin ocultar nada. Sus ojos entonces no eran los ojos de un jefe, ni de un CEO, ni de la oscuridad que Chicago temía. Eran los ojos de un padre que acababa de ver a su hija después de 8 años y estaba haciendo todo lo posible para no desmoronarse de nuevo. Harold asintió una vez como si hubiera visto suficiente. Iris miró a Birdie, le tomó la mano y dijo, «Este hombre es tu padre biológico, Birdie. Te ha estado buscando durante mucho tiempo». Birdie miró a Killian, con los ojos muy abiertos, sin entender, sin recordar, pero ya sin miedo. Lo miró durante un largo momento. Luego preguntó con una voz pequeña, «¿Cuánto tiempo me has estado buscando?» Killian abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó una vez, luego otra, y finalmente habló. Su voz temblaba tan fuerte que cada palabra parecía sacada de su pecho. Cada día durante 8 años. Cada solo día. Birdie no dijo nada. Bajó la mirada a los zapatos de Killian, sucios de polvo del camino, a sus manos aún marcadas con tierra de donde se había arrodillado, a sus ojos rojos y húmedos, y dijo, «No te recuerdo, lo siento». Killian negó con la cabeza. «No tienes que recordarme. Solo necesito saber que estás viva. Que estés viva es suficiente». June bajó del porche, las lágrimas fluyendo sin control, y Harold se puso a su lado, sosteniéndole la mano. Killian se volvió hacia ellos e hizo algo que nadie en su imperio había presenciado jamás. Se arrodilló sobre ambas rodillas frente a los dos ancianos. Habló, su voz quebrándose. «Gracias, gracias por salvar a mi hija. Gracias por criarla. Gracias por darle una vida que yo no pude darle durante 8 años. Les debo una deuda que nunca podré pagar». Harold dio un paso adelante, se inclinó, agarró los brazos de Killian con la fuerza de un hombre que había trabajado en los ríos toda su vida. Lo puso de pie y dijo con voz áspera y baja, «Levántate, hijo, no necesitamos pago, solo hicimos lo que nuestros corazones nos dijeron que hiciéramos». Luego se giró, abre la puerta y llamó a la casa. «Entrad todos. Estar aquí afuera con el viento frío no es bueno». Killian Voss no regresó a Chicago. Esa noche llamó a Declan y dijo 2 frases. «Me quedo aquí. Tú encárgate de todo en casa». Declan no preguntó cuánto tiempo porque sabía que la respuesta sería hasta que decida regresar. El único hotel en Grafton era una posada de carretera de 2 pisos con 10 habitaciones en la calle principal, del tipo donde la cama crujía al girarse y el agua caliente duraba solo 15 minutos. Killian alquiló la habitación más grande, que apenas era medio metro más ancha que las demás. Colocó su computadora portátil en un viejo escritorio de madera y la convirtió en un centro de comando remoto para su imperio. Cada mañana se reunía con Declan por teléfono, revisaba contratos por correo electrónico
y tomaba decisiones para una red que se extendía desde el lado sur de Chicago hasta Indiana, a través de llamadas breves que nunca duraban más de 3 minutos. El resto del día se lo dedicaba a Bertie, pero no se apresuró. Iris le dijo desde el principio que no podía obligar a una niña de 14 años sin memoria de él a llamarlo papá en una semana, que tenía que dejarla adaptarse. Killian escuchó y lo siguió, algo que incluso lo sorprendió a sí mismo porque no era un hombre acostumbrado a seguir a nadie. El primer día fue a la casa de los Whitfield y simplemente se sentó en el porche a 3 metros de Bertie, en silencio mientras ella dibujaba. Bertie lo miró unas cuantas veces, no dijo nada y volvió a dibujar. El segundo día fue igual. El tercer día, Bertie preguntó si le gustaba dibujar. Killian respondió honestamente que no sabía dibujar. Bertie lo miró por un momento, arrancó una hoja de su blog de dibujo, se la entregó con un lápiz y dijo, «Entonces practica». Killian sostuvo el lápiz por primera vez en años, no para firmar contratos o aprobar pedidos, sino para dibujar un pájaro que parecía más un pollo que cualquier pájaro. Bertie miró el dibujo y no se rió, pero la comisura de su boca se crispó. Ese fue el primer paso adelante. Al quinto día, Harold invitó a Killian a pescar. Killian nunca había sostenido una caña de pescar en su vida, pero se sentó en el viejo bote de madera en medio del río Mississippi con Harold y Bertie desde la mañana hasta el mediodía. No pescó nada, pero vio a Bertie reír cuando sacó un pez pequeño al bote y comprendió que esta era la primera vez en 8 años que había sentido algo que se parecía a la felicidad. Iris lo observó todo. No siempre estaba allí porque sus turnos nocturnos de 12 horas le ocupaban las mañanas para dormir. Pero cada tarde venía a la casa de los Whitfield y lo veía todo. Lo vio a Killian sentado durante horas junto al río, mirando a Bertie pescar sin impaciencia, sin revisar su teléfono, sin caminar de un lado a otro, como hacían los hombres acostumbrados a controlar todo. Lo vio sostener el dibujo que Bertie le dio con ambas manos, cuidadoso y suave, como si fuera más valioso que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado. Lo vio escuchar las historias de pesca de Harold sin interrumpir, asintiendo en los lugares correctos, haciendo las preguntas correctas, y ella comenzó a ver algo que no había esperado. Que debajo de la oscuridad que este hombre llevaba, había algo todavía intacto, enterrado profundamente, pero no muerto, como las raíces de un árbol quemado aún vivas bajo tierra. Killian también observó a Iris. No intencionalmente al principio, pero gradualmente no pudo evitarlo. La vio trabajar turnos nocturnos de 12 horas, regresar a su habitación alquilada al amanecer, dormir hasta el mediodía, despertar para cocinar, luego llevar comida a la casa de los Whitfield cada tarde, recipientes de sopa, bandejas de lasaña, pan casero. No tenía mucho dinero. Él lo sabía. La habitación encima de la vieja librería, la vieja camioneta pickup, una pequeña rotación de ropa. Sin embargo, cada semana seguía llevando comida a los Whitfield, compraba medicinas para Harold cuando le dolía la espalda, compraba nuevos blocks de dibujo para Bertie cuando se acababan los viejos. Ella daba todo lo que tenía mientras no guardaba casi nada para sí misma. Killian no entendía eso. En su mundo, la gente daba para recibir algo a cambio. Cada favor tenía un precio, cada acto de bondad era una inversión. Pero Iris Calloway daba y no esperaba nada. Lo hacía porque quería, porque amaba a estas personas y porque no necesitaba una retribución. Killian no sabía cómo llamar a lo que se agitaba en su pecho cuando la observaba, pero estaba allí, ardiendo lentamente, volviéndose más pesado cada día. Hubo pequeños momentos que ambos fingieron no notar. Una tarde, Iris preparó café en la cocina de los Whitfield, sirvió 3 tazas para Harold, June y ella misma. Luego automáticamente sirvió una cuarta que nadie había pedido y la colocó en la esquina de la mesa donde Killian solía sentarse. Ella no dijo nada. Él no dijo nada. Se bebió la taza. Una mañana, Iris terminó su turno a las 7:15, salió del hospital a la pálida luz temprana y vio el coche de alquiler que Killian estaba usando estacionado en el aparcamiento. Él estaba sentado dentro con la ventanilla a medio bajar, leyendo algo en su teléfono. Cuando la vio no saludó ni llamó. Simplemente encendió el motor
y la siguió lentamente por la carretera desde el hospital hasta su habitación alquilada, esperando hasta que ella abrió la puerta y entró antes de dar la vuelta y marcharse. Iris no preguntó por qué estaba allí. Él no explicó. Al día siguiente, volvió a estar allí. Y al día siguiente, ninguno de los dos habló de ello. Pero cada mañana, cuando Iris salía del hospital y veía el coche familiar aparcado al borde del aparcamiento, algo se calentaba en su pecho de una manera que ella no se permitía nombrar porque sabía quién era él. Sabía el mundo del que venía y sabía que permitirse sentir algo por él era entrar en un lugar del que quizás no pudiera salir. El incidente ocurrió la 12ª noche después de que Killian llegara a Grafton. Alrededor de la 1:00 de la mañana, un paciente masculino fue llevado a la sala de emergencias del hospital comunitario. Fuertemente intoxicado, su brazo cortado por un vaso roto en un bar, la sangre empapando su manga. Iris era la única enfermera de guardia. Lo colocó en la cama y comenzó a desinfectar la herida. Pero él apartó el brazo de un tirón, maldijo, luego de repente lanzó un puñetazo. El golpe aterrizó directamente en la cara de Iris, justo en la boca. Ella cayó hacia atrás contra el carro de instrumentos. Las bandejas de acero inoxidable se estrellaron ruidosamente contra el suelo. Su labio inferior se partió, la sangre corría por su barbilla. El guardia de seguridad nocturno entró corriendo, arrastró al hombre hacia atrás y lo esposó a la barandilla de la cama. Iris se levantó, se limpió la sangre con el dorso de la mano, terminó de tratar al paciente como si nada hubiera pasado. Luego entró en la sala de enfermeras y cerró la puerta. Se sentó, abrió el botiquín, sacó una aguja de sutura, hilo quirúrgico y un pequeño espejo. Apoyó el espejo en la mesa, inclinó la cabeza para que la luz fluorescente cayera sobre la herida y comenzó a coserla ella misma. Su mano temblaba, no por dolor, porque Iris manejaba el dolor mejor que nadie que conociera, sino por agotamiento, el tipo que venía de turnos nocturnos de 12 horas, de 8 años de estar sola, de toda una vida de no tener a nadie que apareciera cuando estaba herida. Empujó la aguja a través de la piel, apretó los dientes, tiró del hilo con fuerza y estaba preparando la segunda puntada cuando la puerta se abrió. Killian estaba en el umbral. Iba al hospital a las 13 de la mañana todas las noches, estacionándose al borde del aparcamiento para esperar que terminara el turno de Iris. Pero esa noche vio la ambulancia, vio a seguridad arrastrando a un hombre borracho por el pasillo y entró. Alguien lo señaló hacia la sala de enfermeras. Empujó la puerta y vio a Iris sentada sola bajo la dura luz blanca, sangre en su barbilla, aguja en su mano, cosiéndose el labio ella misma sin nadie que la ayudara, nadie que le preguntara si sentía dolor, nadie siquiera que lo supiera. Killian no dijo nada. Entró, acercó una silla, se sentó frente a ella y le tendió la mano. No para tomar la aguja, solo la extendió, con la palma hacia arriba, apoyada en la mesa entre ellos. Iris miró su mano, grande, callosa en los nudillos, limpia, pero no suave. La mano de un hombre que había sostenido muchas cosas en su vida que la mayoría de la gente nunca debería conocer. Luego levantó la vista hacia su rostro. Killian no le dijo que dejara la aguja. No le dijo que le permitiera ayudar. Simplemente se sentó allí, con la mano extendida, los ojos puestos en ella, y esperó. Iris dejó la aguja. No lloró. Solo dijo, con voz plana como si hablara del tiempo: «Estoy acostumbrada». Killian la miró, la sangre en su barbilla, las ojeras debajo de sus ojos, el labio medio cosido, la parte superior del uniforme salpicada de rojo, y esa frase: «Estoy acostumbrada». 3 palabras que llevaban el peso de 28 años de ser golpeada, abandonada, herida, y luego volverse a levantar sola. Dijo muy en voz baja: «Nadie debería acostumbrarse a esto». Iris lo miró y por primera vez desde la noche en que él entró al pasillo del hospital a las 2:00 de la mañana una semana antes. No lo miró con cautela. Lo miró con algo algo que había mantenido encerrado durante años porque cada vez que lo dejaba salir a la superficie, el mundo se lo arrancaba de las manos. Confianza. Killian llamó al médico de guardia para que terminara de suturar la herida de Iris. Se sentó a su lado hasta que terminó,
Luego la llevó de vuelta a su habitación alquilada. Ella abrió la puerta del coche, hizo una pausa, no se dio la vuelta, solo dijo gracias y salió. Killian se sentó en el coche observando cómo se encendía la luz en su habitación encima de la vieja librería, y se quedó allí mucho tiempo antes de irse. Esa misma noche, a más de 300 metros al norte de Grafton, Declan Frost llamó a Killian a las 5:08 de la mañana. La voz de Declan no sonaba diferente de lo habitual, tranquila y precisa. Pero Killian escuchó lo que otros no: urgencia. Tobias Kane está investigando. Tobias Kane, 43 años, el capo de la droga que controla el norte de Chicago desde Rogers Park hasta Lakeview, el mayor rival de Killian durante los últimos 5 años. La prolongada ausencia de Killian de Chicago no había pasado desapercibida para Tobias. Envió gente a investigar y su gente encontró Grafton. Declan informó que 2 días antes, un camión con matrículas de Illinois había estado estacionado fuera de la casa de los Whitfield a las 11 de la noche, tomando fotos, y luego se había marchado. Mi gente rastreó la matrícula, un alquiler con papeles falsos, pero la línea conduce de vuelta a la banda de Kane. Declan dijo que lo había manejado. El camión se había ido. El conductor ya no estaba en Illinois, pero Kane sabe que estás allí y ahora sabe por qué. Killian se sentó en la cama del Motel Grafton, con el teléfono en la oreja, mirando por la ventana el cielo, que se iluminaba lentamente sobre el pequeño y tranquilo pueblo en el que había vivido durante 12 días. Un pueblo de 700 personas, caminos de tierra, casas de madera, una vieja librería, un hospital comunitario, parejas de ancianos pescando junto al río, una niña dibujando en un porche y una enfermera de turno nocturno cosiéndose su propia herida sola. Y ahora, por su culpa, Tobias Kane sabía que este lugar existía. Por su culpa, estas personas se habían convertido en objetivos. Killian entendió mejor que nadie que su oscuridad no se detenía en la puerta. Lo seguía, se aferraba a él, y cualquiera que estuviera cerca de él, el tiempo suficiente, era tocado por ella. Había llevado esa oscuridad al lugar más pacífico que había conocido, y no sabía cómo quitarla sin llevarse a sí mismo con ella. El incidente ocurrió un sábado por la tarde, 3 días después de la noche en que Iris fue agredida en el hospital. Briar vino a visitar a sus abuelos el fin de semana como de costumbre y arrastró a Birdie a la orilla del río para atrapar luciérnagas, a pesar de que todavía era de día. Porque Briar dijo que las luciérnagas de la tarde eran diferentes de las luciérnagas de la noche, y Birdie no se molestó en discutir, ya que discutir con Briar era lo más inútil del mundo. Las dos caminaron por el río hasta el muelle de Harold, donde el viejo bote de madera estaba atado con una cuerda enrollada alrededor de un poste desgastado. Briar subió al bote primero. Birdie la siguió. La orilla del río todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Musgo resbaladizo en las rocas, y cuando Birdie pisó el borde del bote, la suela de su zapato resbaló en la madera mojada. Perdió el equilibrio, se inclinó de lado, y su sien derecha golpeó con fuerza contra el borde del bote. El sonido fue sordo y breve. Birdie cayó en el agua poco profunda de la orilla y permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, sin moverse. Briar gritó. El grito llegó a la casa de los Whitfield a menos de 100 metros. Harold salió corriendo primero, sorprendentemente rápido para un hombre de 80 años. June le siguió. Killian había estado sentado en el porche leyendo correos electrónicos cuando escuchó el grito, y su reacción fue más rápida que el pensamiento. Corrió más rápido que Harold, más rápido que cualquiera, llegando al río en segundos. Birdie yacía en las aguas poco profundas, el agua hasta la mitad de su cuerpo. Su cabeza inclinada hacia un lado, la sangre brotaba de un corte en su sien y se mezclaba con el agua fangosa. Killian se sumergió, la sacó del agua y la tendió en la hierba. Su rostro se puso blanco. Sus manos temblaron mientras comprobaba su respiración. Birdie respiraba, pero estaba inconsciente. Iris llegó 10 minutos después. Había estado dormida en su habitación alquilada después de un turno de noche cuando Harold llamó, y ella condujo hasta allí con el cabello despeinado y los ojos apenas despiertos, pero sus manos estaban firmes en el momento en que tocó a la paciente. Revisó las pupilas de Birdie,
Probó sus reflejos, presionó suavemente alrededor de la herida en la cabeza. Luego dijo que necesitaban ir al hospital de inmediato. Podría ser una conmoción cerebral. Killian llevó a Birdie al coche. Iris se sentó en el asiento trasero, estabilizando su cabeza. Harold y June le siguieron en su propio coche. Briar lloró sin parar en el asiento del pasajero del coche de sus abuelos. El hospital comunitario de Grafton, el mismo hospital donde Iris trabajaba de noche, llevó a Birdie a la sala de emergencias. El médico ordenó imágenes y la examinó. Una conmoción cerebral leve, una laceración superficial, sin hemorragia intracraneal. Birdie necesitaba observación y descanso. Killian se sentó junto a la cama y no se movió, con ambas manos sosteniendo una de las de Birdie, sus ojos fijos en su rostro, y no pudo respirar de manera uniforme hasta que el médico dijo que estaba fuera de peligro. Birdie estuvo inconsciente durante 4 horas. Cuando abrió los ojos, estaba oscuro afuera. Una pálida luz blanca llenaba la habitación del hospital. Killian todavía estaba allí, su mano aún sostenía la de ella. Iris estaba al pie de la cama. Harold y June estaban sentados en el pasillo. Birdie parpadeó, miró el techo, luego se volvió hacia Killian y sus ojos cambiaron. No gradualmente, abruptamente, como si alguien hubiera encendido un interruptor en una habitación sellada durante 8 años. Sus ojos se abrieron, las pupilas se dilataron, todo su cuerpo se puso rígido. Miró a Killian como si estuviera viendo un fantasma. Luego vio algo más. Olió a café. No café de hospital, sino café de una cocina con suelos de mármol. Café recién hecho a las 5 de la mañana, mezclado con el olor a panqueques y rodajas de plátano en forma de estrella. Escuchó una voz baja, la voz de un hombre cantándole cada noche. Una nana que no podía nombrar, pero de la que recordaba cada nota. Vio una habitación con sábanas de mariposas. El señor Miel, el osito de peluche, un dibujo de crayón en la pared. Vio una mansión, escaleras, un jardín con flores, un vaso de plástico morado, y luego vio el puente. Oscuridad, viento frío, manos agarrando sus muñecas y luego soltando. El sonido del agua. Los recuerdos no volvieron en fragmentos. Se estrellaron de golpe. Como una presa rompiéndose, como una inundación sin previo aviso. 8 años encerrados detrás de una lesión cerebral traumática, brotando en segundos. Birdie gritó. No era el grito de un niño con dolor. Era el grito de alguien que acababa de recordar que casi muere. ¡Papi!, gritó, con los ojos fijos en Killian. Y era la primera vez que la palabra salía de su boca en 8 años. Papi, ahora recuerdo todo. Mi nombre es Rosalie. Papi. Ella me tiró al río. Ella me soltó. Killian dejó de respirar. Se sentó allí, sosteniendo la mano de su hija, escuchando las palabras que había esperado durante 8 años y temido más que a nada en el mundo. Ella recordaba. Recordaba todo. Y recordaba quién lo había hecho. Tiró de Rosalie a sus brazos. Ella se aferró a él, temblando, sollozando, todo su cuerpo estremeciéndose. Él lloró, no en silencio, como lo había hecho en el camino de tierra fuera de la casa de los Whitfield. Esta vez lloró en voz alta. Los sollozos de un hombre cuya contención se hizo añicos después de 8 años en una pequeña habitación de hospital en un pueblo de 700 personas. Padre e hija se abrazaron en la cama del hospital y nadie en la habitación se atrevió a hablar. En el pasillo, Harold se apoyó contra la pared, una mano cubriendo sus ojos. June se sentó en una silla de plástico, ambas manos sobre su rostro, los hombros temblaban. Briar estaba a su lado, llorando también, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando. Y en la esquina de la habitación, Iris Calloway permaneció inmóvil con la espalda contra la pared, los brazos colgando a los lados, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella las limpiara. Observó al padre abrazar a la hija que ella había sacado de las aguas oscuras 8 años antes, y comprendió que el círculo se había cerrado. La niña que ella se había negado a soltar esa noche finalmente había encontrado el camino a casa cuando Rosalie dejó de llorar el tiempo suficiente para hablar. Lo contó todo, cada detalle, el tono falsamente suave en la voz de Camille esa mañana, el viaje hacia las afueras, la carretera volviéndose más vacía,
El puente, el viento frío, las palabras que Camille dijo, arruinaste mi vida, y las manos que soltaron. Rosalie habló con una voz temblorosa pero firme, como alguien que lee una página de diario rota que acababa de encontrar de nuevo. Killian escuchó, no interrumpió, no hizo preguntas, no se movió. Pero Iris, sentada frente a él, vio lo que estaba sucediendo en su rostro. No era ira ordinaria, no había mandíbula apretada, ni ojos enrojecidos, ni puños apretados. En cambio, la expresión de Killian se volvió completamente plana como un lago congelado. Y eso fue lo más aterrador que Iris había visto jamás. Porque se dio cuenta de que no estaba tratando de contener su rabia. La estaba dejando congelarse en algo más frío, más preciso y más letal. Cuando Rosalie terminó, Killian se puso de pie, sacó su teléfono, marcó a Declan y dijo 3 palabras con una voz que Iris nunca le había oído usar. Una voz desprovista de emoción y plana como el metal. Trae a Camille aquí. Iris se puso de pie y lo siguió al pasillo. Le agarró la muñeca y lo detuvo. Su mano era pequeña en su muñeca, pero él se detuvo. No delante de la niña, dijo Iris, su voz tranquila pero firme. Hagas lo que hagas, no lo hagas aquí, ni ahora, ni delante de Rosalie. Killian miró la mano de Iris en su muñeca. Por un segundo, pensó en quitársela, volver a llamar a Declan, ordenar a sus hombres que sacaran a Camille de la mansión de Gold Coast y la llevaran a algún lugar donde nadie escucharía los gritos. Podía hacer eso. Había hecho cosas peores por ofensas mucho menores. Luego la voz de Rosalie vino de la habitación del hospital. Suave, exhausta, pero clara. Papi. Él se dio la vuelta. Rosalie lo miró desde la cama, los ojos rojos e hinchados, el cabello enredado. Un vendaje blanco le envolvía la cabeza. Y ella dijo, Papi, no quiero que te conviertas en alguien como ella. Killian se quedó quieto en el pasillo. Esa frase lo traspasó más profundamente de lo que cualquier bala jamás podría. Su hija, la niña arrojada a un río hace 8 años, la niña que acababa de recordar todo, no pedía venganza. Le pedía que no se convirtiera en un monstruo. Cerró los ojos durante 10 segundos, luego 20, luego los abrió, miró a Iris y dijo, llama a Paige. Paige Holloway llegó a Grafton a la mañana siguiente en el primer vuelo desde Chicago, llevando un grueso expediente, su computadora portátil y la aguda concentración de una abogada que había estado preparándose para este momento más tiempo de lo que admitía. Killian se sentó frente a Paige en la habitación del motel y dijo, quiero que Camille pague. Pero a través de la ley, Paige asintió, sin sorpresa. Aunque por dentro sabía que esta era la decisión más grande que Killian Voss había tomado, porque estaba eligiendo un camino que no podía controlar, uno donde el resultado dependía de jueces y jurados en lugar de sus propias manos. Paige trabajó durante 48 horas sin dormir, recopilando todo. Los registros médicos de Grafton, el testimonio de Iris sobre la noche en que sacó a Rosalie del río, las declaraciones de Harold y June sobre la crianza de Birdie durante 8 años, el diagnóstico de amnesia total y, lo más importante, el testimonio directo de la propia Rosalie Voss, la víctima, que ahora recordaba cada detalle de la noche en que Camille Ashworth la dejó ir al agua. Paige presentó todo el expediente al fiscal del condado de Cook. El cargo fue intento de asesinato de un menor, según la ley penal de Illinois, con una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión. Camille Ashworth fue arrestada en la mansión de Gold Coast a las 6 de la mañana del tercer día, después de que regresaran los recuerdos de Rosalie. La policía del condado llegó con una orden y la esposó en su dormitorio. Camille no se resistió. Lloró, no por miedo a la prisión, sino porque después de 8 años esperando este momento, finalmente había llegado. Y se dio cuenta de que una parte de ella sintió alivio al no tener que esconderse más. Pero Camille no fue la única arrestada. Paige excavó más profundamente. Con la ayuda de los investigadores privados financiados por Killian, rastreó todo el encubrimiento. Las cámaras borradas, el detective transferido, los informes NCMI obstruidos, cada hilo que conducía a un solo hombre, Neil Ashworth. Los crímenes de Neil no eran cargos estatales, soborno a la policía
obstrucción de la justicia federal, abuso de poder político como ex senador estatal. Estos eran delitos federales bajo la jurisdicción del FBI. Page envió todas las pruebas a la oficina de campo del FBI en Chicago. 2 semanas después, Neil Ashworth fue arrestado en su mansión de Wetka, en el lado norte de Chicago, por 4 agentes del FBI a las 7 de la mañana. Los cargos fueron obstrucción de la justicia, soborno a la policía y conspiración para ocultar un delito grave. Fue esposado delante de su esposa y su abogado privado. Y por primera vez en su vida, el ex senador Neil Ashworth aprendió que había formas de poder que las conexiones no podían comprar. La noticia se extendió por la televisión de Chicago como un incendio. Un ex senador estatal arrestado por encubrir el crimen de su hija. La segunda esposa de un magnate inmobiliario procesada por intentar asesinar a su hijastra. Killian no apareció ante los medios. Se quedó en Grafton sentado junto a la cama de Rosalie. Y cuando Declan llamó para decir que Neil había sido arrestado, simplemente dijo, «Está bien». Colgó, se volvió hacia su hija y le preguntó, «¿Qué quieres para cenar esta noche?». 3 meses después del día en que Camille fue arrestada. Page llamó a Killian con una noticia que nadie había anticipado. Camille se estaba muriendo. El lupus que había llevado durante años había devastado sus riñones hasta el punto de que ambos estaban casi inoperativos. Había sido trasladada de su celda a la unidad médica de la cárcel del condado de Cook, acostada en una cama de hospital conectada a diálisis. Y el médico de la prisión dijo que no pasaría el mes. Killian escuchó sin hablar. No sintió alegría, ni pena, ni satisfacción. Simplemente colgó y se lo dijo a Rosalie porque ella tenía derecho a saberlo. Rosalie se quedó muy quieta durante mucho tiempo después de escucharlo. Estaba en la casa de los Whitfield en el porche, con su familiar cuaderno de dibujo en el regazo, pero el lápiz no se movía. Miró hacia el río, a la superficie que se movía lentamente bajo la luz de la tarde, y pensó. Killian se sentó a su lado y no la apresuró. Iris estaba en la cocina ayudando a June a cocinar, pero sus ojos seguían desviándose hacia el porche. Entonces Rosalie dijo, «Quiero verla». Killian no respondió de inmediato. Dentro de él todo quería decir que no. Cada músculo, cada célula, cada instinto de un padre quería mantener a su hija lo más lejos posible de Camille Ashworth. Incluso si esa mujer estaba acostada en una cama de hospital en prisión, esperando morir. Pero él miró a los ojos de Rosalie y vio lo que había estado viendo durante 3 meses. Un peso que ninguna niña de 14 años debería tener que llevar. Los recuerdos que regresaban no habían traído solo la verdad. Habían traído ira, miedo y la pregunta de por qué que Rosalie repasaba en su mente cada noche antes de dormir. ¿Por qué me odiaba? ¿Qué hice mal? Iris fue quien le dijo a Killian, «Déjala ir, necesita cerrar esta puerta con sus propias manos. Nadie puede hacerlo por ella». Killian estuvo de acuerdo. Page lo arregló con la cárcel del condado de Cook. Una semana después, Killian llevó a Rosalie a Chicago. Iris fue con ellos porque Rosalie le pidió que fuera, e Iris nunca le negaba nada a Rosalie. La unidad médica de la cárcel del condado de Cook estaba en la planta baja del ala de segregación. Luces blancas y duras, pasillos estrechos, el olor a desinfectante mezclado con humedad. Killian se detuvo afuera. Dijo, «No puedo entrar». No porque no se le permitiera, no podía entrar porque no sabía lo que sentiría si veía a Camille ahora y no quería que Rosalie viera nada de eso. Iris acompañó a Rosalie hasta la puerta de la habitación y se detuvo. Miró a Rosalie y dijo, «Esperaré aquí, tú entra». Rosalie asintió, respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. Camille Ashworth yacía en la cama del hospital de la prisión, mucho más pequeña que la mujer que Rosalie recordaba. Su cabello casi había desaparecido, su piel estaba cetrina, sus ojos hundidos, sus brazos enhebrados con tubos y líneas de diálisis. Giró la cabeza al sonido de la puerta, y cuando vio a Rosalie, sus ojos se abrieron de par en par. Intentó hablar, pero solo salió un susurro. «Rosalie». Rosalie caminó hasta la cabecera de la cama. No se sentó. Se puso de pie, mirando a la mujer que la había arrojado de un puente 8 años antes, y no vio un monstruo. Vio a alguien muriendo.
Piel estirada sobre el hueso, atada a máquinas, acurrucada en la cama como una niña, dijo Rosalie, su voz suave pero firme. Ahora lo recuerdo todo. Recuerdo esa mañana. Recuerdo que me llamaste con esa voz suave. Recuerdo el viaje hacia las afueras. Recuerdo el puente. Recuerdo que dijiste, arruinaste mi vida. Y recuerdo que me soltaste. Camille cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaron por las esquinas de sus ojos hundidos sobre la almohada, pero no hizo ningún sonido. Rosalie continuó. Durante 8 años no recordé nada. No sabía quién era ni de dónde venía. Crecí con esa pregunta todos los días, pero también crecí con los Whitfield, con Iris, con personas que me amaron sin necesidad de una razón. Y tuve una vida. No una perfecta, pero una vida. Rosalie hizo una pausa, tragó y luego continuó. Te odié. Durante 3 meses desde que mis recuerdos volvieron, te odié cada día. Todas las noches soñé con el puente y me desperté odiándote. Pero ahora te miro y veo lo que el odio te ha hecho. Te comió por dentro. Te convirtió en la persona que yace en esta cama. Y no quiero vivir así. No quiero cargar lo que tú cargaste toda tu vida. Camille abrió los ojos, miró a Rosalie y sollozó. Un sonido seco y roto de alguien demasiado débil para llorar de verdad. Eres mejor que yo. Siempre fuiste mejor que yo. Rosalie la miró y dijo, te perdono. Luego añadió más lenta y claramente, como si hablara más consigo misma que con Camille. Pero me perdono a mí misma. No a ti. Me perdono a mí misma porque ya no quiero cargar con esto. Camille cerró los ojos. Una última lágrima se deslizó. Rosalie permaneció allí un minuto más, luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de ella. En el pasillo, Iris estaba esperando. No preguntó nada. Simplemente abrió los brazos y Rosalie se refugió en ellos, apoyando la cabeza en el pecho de Iris y respirando. Sin llorar, solo respirando. Camille Ashworth murió 4 días después, a las 3:01 de la mañana, en la unidad médica de la cárcel del condado de Cook. Nadie estaba con ella, ni su padre, porque Neil esperaba juicio bajo custodia federal, ni su esposo porque Killian ya no era su esposo, solo el hombre a quien ella había traicionado de la manera más brutal posible. La enfermera de la prisión registró la hora de la muerte, subió la sábana blanca y apagó la máquina de diálisis. Sin ruido, sin drama, solo silencio. Como el río esa noche había tragado los gritos de Rosalie y siguió fluyendo como si nada hubiera pasado. La muerte de Camille llegó y se fue sin que el mundo exterior apenas lo notara. Y en Grafton esa mañana, Rosalie se despertó, miró por la ventana, vio gorriones en la rama del árbol, y por primera vez en 3 meses, no soñó con el puente. Una semana después de la muerte de Camille, Killian se paró en la puerta de la pequeña habitación alquilada sobre la vieja librería en Grafton y le dijo a Iris, «Ven a Chicago conmigo». Iris se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirándolo con los ojos a los que se había acostumbrado en los últimos meses, pero que nunca había aprendido a leer del todo, y negó con la cabeza. «No pertenezco a tu mundo, Killian. Lo sabes». Killian no suplicó. No era un hombre que suplicara, y respetaba a Iris demasiado como para convertir su negativa en una negociación. Asintió, dijo que la niña la echaría de menos, luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. Iris se quedó en el umbral observando hasta que el coche desapareció al final de la calle. Luego volvió adentro, cerró la puerta, se sentó en la cama y miró fijamente la pared durante mucho tiempo sin hacer nada. Killian regresó a Chicago y trajo a Rosalie de vuelta al ático en la Torre Voss. Ella tenía una habitación nueva, pero él mantuvo la vieja exactamente como estaba. La cama pequeña, las sábanas de mariposas, el señor Honey. Rosalie no durmió allí. Había superado la cama, pero a veces abría la puerta, se sentaba en el suelo y abrazaba el osito de peluche como solía hacerlo cuando era pequeña, y acababa de recordarlo de nuevo. Killian volvió a dirigir el imperio. Declan seguía allí, leal como una sombra. Todo funcionaba como de costumbre, pero algo no era habitual. Cada semana, un envío iba de Chicago a Grafton. No flores, no joyas, no regalos románticos. La primera semana fueron 3 cajas de medicamentos para el hospital comunitario.
exactamente los tipos de los que Iris se había quejado una vez que siempre escaseaban. La segunda semana fueron nuevos libros de texto médicos y revistas profesionales a las que Iris no podía pagar suscripciones. La tercera semana fueron suministros médicos, guantes, gasas, kits de sutura, cosas que el pequeño hospital, en un pueblo de 700 personas, siempre carecía pero nunca tenía presupuesto para pedir. La cuarta semana fueron cuadernos de dibujo, lápices de colores y papel de dibujo profesional enviados a la casa de los Whitfield para Bertie, junto con medicamentos para el dolor de espalda para Harold y té de hierbas para June. Nunca se adjuntó una nota. Nunca hubo un nombre de remitente, pero Iris lo sabía. Abrió cada caja, miró cada artículo elegido con meticulosa precisión y entendió que el remitente no estaba enviando lo que él quería que ella tuviera. Estaba enviando lo que ella necesitaba y nunca se había atrevido a pedir a nadie. Así era como Killian Voss decía las cosas que no sabía decir en voz alta. Pasaron 3 meses. Iris siguió trabajando en turnos nocturnos, siguió visitando a los Whitfield cada semana, siguió viviendo la vida que había vivido durante 8 años. Pero cada noche, cuando conducía al hospital y no veía el coche familiar aparcado al borde del aparcamiento, algo faltaba que ella no podía llenar. Entonces una noche, sonó su teléfono. Era Rosalie. La voz de la niña era pequeña y ansiosa, exactamente como la voz de una niña asustada de 14 años en lugar de la fuerte joven que había enfrentado a Camille en prisión. Iris, papi no come. Papi no habla con nadie. Declan dice que se sienta en mi antigua habitación todas las noches y habla solo como antes de encontrarme. Papi te necesita. Iris se sentó en la cama con el teléfono en la oreja y cerró los ojos. Pensó en todas las razones para no ir. No pertenecía a Chicago. No pertenecía a un mundo penoso y de todoterrenos negros. Era una enfermera de turno nocturno en un pueblo pequeño, viviendo en una habitación encima de una vieja librería. Y esa era su vida. Luego abrió los ojos y miró la chaqueta que colgaba detrás de la puerta, la chaqueta que había envuelto alrededor de una niña empapada a la orilla del río 8 años antes, y se puso de pie. Iris condujo 7 horas durante la noche desde Grafton hasta Chicago. Llegó a la Torre Voss a las 4 de la mañana. La seguridad del edificio no la dejó entrar. Llamó a Declan. Declan bajó a buscarla en 3 minutos. Y en el viaje en ascensor, no dijo nada, solo la miró y le dio un pequeño asentimiento. El tipo de asentimiento que Iris entendió significaba: gracias por venir. Entró en el ático. Killian estaba sentado en la antigua habitación de Rosalie en el suelo, de espaldas a la cama pequeña, con el señor Honey en las manos. Levantó la vista al sonido de pasos y vio a Iris de pie en el umbral. No preguntó por qué estaba allí. Ella no explicó. Ella entró, se sentó frente a él en el suelo y lo miró. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Luego Iris se inclinó lentamente y apoyó su frente contra la suya. Killian cerró los ojos. Su frente estaba cálida. Su respiración era ligera y constante, llevando un tenue aroma a café de carretera. Luego inclinó la cabeza y sus labios rozaron los de ella, suave y breve, como una pregunta. Ella no se apartó. Fue su primer beso. No apasionado, no dramático, no como una película. Solo 2 personas que habían cargado demasiadas heridas, finalmente permitiéndose dejarlas una junto a la otra. Un año después, Killian Voss se retiró completamente de todas las operaciones ilegales. El proceso no fue fácil y no fue rápido, pero lo hizo paso a paso. Ruta por ruta. Cada conexión en la sombra fue cortada o transferida. Voss Holdings permaneció en pie, legítima, limpia y aún uno de los grupos inmobiliarios más grandes al sur de Chicago. Rosalie asistió a una escuela privada en la Gold Coast y enviaba dibujos a los Whitfield cada fin de semana. Harold y June tenían una casa nueva junto al río en Grafton, construida para ellos por Killian, de un solo piso, más grande que la antigua, con un amplio porche con vistas al muelle. Y Harold aún salía al río cada mañana, aunque ahora pescaba por placer en lugar de necesidad. Iris se mudó a Chicago.
Trabajó como enfermera en el Northwestern Memorial Hospital en turnos de día. No más noches. Vivía con Killian y Rosalie en el ático de la Torre Voss, pero cada mes regresaba a Grafton para visitar a Harold, June y Briar. La promesa que había mantenido durante 8 años no se detuvo solo porque la dirección cambió. Y cada año, en el día exacto en que 8 años antes, Camille había conducido hacia las afueras de Chicago, Rosalie regresaba al viejo puente al sur de la ciudad. El puente seguía allí, hormigón agrietado, barandales oxidados, rara vez usado. Rosalie se paró en él, mirando el río que fluía debajo, y susurró, «Gracias por no tragarme». Killian estaba detrás de ella, una mano sosteniendo la de Iris. Miró a su hija, de pie en el puente donde una vez había caído, y dijo suavemente, «El río recuerda». Iris apretó su mano con más fuerza, viendo a Rosalie de pie en el viento, sus rizos castaños volando, fuerte, viva, completa. Y ella dijo, «Y yo también. La historia termina aquí». Pero lo que deja atrás no. A veces la vida nos arroja a aguas oscuras, nos quita la memoria, nos quita la identidad, nos quita todo lo que creíamos ser. Pero si tenemos la suerte suficiente, habrá manos que nos arrastren de vuelta en la orilla. Habrá alguien que jure no soltar. Habrá parejas de ancianos junto a un río que nos abran su puerta y nos den la bienvenida sin saber quiénes somos. Y si somos lo suficientemente valientes, aprenderemos que el perdón no es para la persona que nos hirió, sino para nosotros mismos, para que podamos ser libres. Si esta historia tocó algo en su corazón, por favor, denle me gusta al video, compártanlo con las personas que aman y suscríbanse a nuestro canal para escuchar más historias significativas cada día. Realmente nos encantaría saber cómo les hizo sentir esta historia, qué parte les hizo llorar, qué parte les hizo pensar en su propia vida. Escríbanlo en los comentarios para que podamos escucharlos desde lo más profundo de su corazón, porque cada comentario que dejan es la mayor motivación para que sigamos trayéndoles historias poderosas cada día. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz y calma en cada día por venir. Muchas gracias, adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.